Bienvenidos a nuestro canal donde hablamos de historia, teología y filosofía. Y hoy vamos a contar no una historia así en general como hemos venido haciendo en otros programas, sino de una persona histórica en concreto que comparte casi nombre, es tocayo de uno de nuestros invitados. Juan, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues aquí vamos a hablar hoy largo y tendido de, como habéis dicho, mi tocaya, Juana de Arco. Y sobre todo, el que tenemos aquí al lado es gran fan y gran investigador de esta figura, que nos va a iluminar y nos va a explicar muchas cositas interesantes de este personaje. Gonzalo, buenas noches. Muy buenas noches. Pues mucho tiempo esperando este programa y sobre todo para conocer a este personaje que demuestra que lo imposible puede ocurrir, que los milagros son reales y que en la historia lo sobrenatural y lo increíble intervienen. ¿Cuánto he esperado este momento? Como dice la canción, en plena guerra de los 100 años, cuando Francia parecía derrotada, dividida, apareció una joven campesina que aseguró escuchar la voz de Dios. No era noble, no era guerrera, no sabía dirigir ejércitos y aún así terminó cambiando el rumbo de una guerra y convirtiéndose en uno de los símbolos más poderosos de la historia de Europa. Esto es En Guardia, yo soy Eduardo el Vigilante, bienvenidos. Y es que para entender a Juana de Arco, primero hay que entender la Francia que encontró. La guerra de los 100 años. ¿Por qué Francia estaba tan debilitada cuando aparece este personaje, Juana de Arco? ¿Cómo había logrado Inglaterra controlar buena parte de ese territorio francés? ¿Quién era el delfín Carlos, y por qué muchos dudaban en que pudiera convertirse en rey de Francia? Ojo, en ese contexto tan desesperado, ¿cómo puede ser, Gonzalo, que una campesina que decía escuchar voces de Dios pudo ser tomada en serio? Pues bueno, para empezar, vamos a ponernos en contexto. Estamos en pleno siglo XV y es un momento turbulento, es un momento de dudas. El mundo medieval se está derrumbando. Hemos salido de la peste negra, hemos salido del cisma de Occidente, de 3 papas a la vez. Es un periodo de místicos y de santurrones, es un periodo de predicadores en el que la autoridad de la Iglesia cada vez es más contestada. Ahí están los husitas en Hungría, el Imperio Otomano avanzando por Oriente, los reinos cristianos enfrentados entre ellos. Es una época convulsa. Diríamos pues que el viejo sistema medieval, que también había funcionado en los siglos XII y XIII, se está desmoronando y está abriendo paso a las naciones modernas del Renacimiento. Bueno, ¿qué es nuestra famosa guerra de los 100 años? Pues, dicho así, suena muy poético el nombre, pero su nombre real, la verdad, o para ser más exactos, sería un poco menos épico, porque sería la guerra de los 116 años, que suena un poco raro, pero es que me temo que no son 100 años, son 116 años. Y bueno, os preguntaréis, ¿quién puede estar peleándose durante 116 años? ¿Se acordaría la última generación de la guerra por qué empezó todo aquello? Pero bueno, la verdad es que sí. La guerra de los 100 años va de 1337 y acaba en 1453, pues a la vez que Constantinopla, si nos fijamos. Entonces, para saber las causas de esta guerra, voy a intentar ser lo más breve posible. Es una guerra complicadísima, porque advierto, es una especie de mini primera guerra mundial en la Edad Media. La guerra de los 100 años, aunque los grandes protagonistas son por supuesto las coronas de Francia y de Inglaterra, va a implicar a todos los reinos cristianos europeos. De una manera u otra, estarán en uno de los dos bandos. Algunos reinos o potencias de la cristiandad cambiarán de bando en algún momento determinado. Pues, mismamente aquí en España, Castilla, Aragón y Navarra juegan un papel fundamental en la guerra de los 100 años. Yo voy a empezar retrotrayéndonos a el año 1066. Fijaos si hemos retrocedido. Si la guerra empezó en 1337... ¿qué ocurre en 1066? Pues para los fans de la Edad Media es una fecha inolvidable. Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, conquista Inglaterra, se hace con el trono inglés y desde entonces los reyes de Inglaterra serán de estirpe normanda, del norte de Francia. ¿Qué ocurre? Pues que desde entonces el rey de Inglaterra y el duque de Normandía suelen ser la misma persona. Ya tenemos un problema
feudo-vasallático muy grande. El rey de Inglaterra es un vasallo feudal del rey de Francia, pero como reyes son iguales. Entonces aquí ya tendremos una fuente de tensión entre Inglaterra y Francia. Y por supuesto, con el tiempo, mediante alianzas matrimoniales, dotes y herencias, los reyes de Inglaterra se van haciendo cada vez con más posesiones en Francia. Estamos hablando no solo del ducado de Normandía, uno de los más poderosos de Francia, sino también regiones del sur, como la Gascuña. Y llega un tiempo en el que el propio rey de Francia está acorralado de unas posesiones inglesas enormes. Los reyes de Inglaterra tienen tantas posesiones en Francia pues como el actual rey de Marruecos. Es una cosa impresionante. Entonces, está claro que la corona francesa ve a los reyes de Inglaterra como una amenaza, un competidor directo. Y siempre hubo esta tensión. Pero la guerra empieza en 1337, cuando el rey Eduardo III de Inglaterra, de la casa Plantagenet, se proclama rey de Francia. Y aquí es cuando empieza de verdad. Ya no es solo una cuestión de tierras, sino que el rey de Inglaterra dice que él también es rey de Francia. ¿Qué ha pasado para que el rey de Inglaterra quiera aunar las dos coronas más poderosas de la cristiandad? Sin duda alguna. Pues bueno, podríamos decir que todo empieza con la maldición de los templarios. Porque el rey Felipe el Hermoso de Francia, no confundir con nuestro Felipe el Hermoso, que aquí tenemos otro que no es la misma persona. Felipe el Hermoso de Francia fue el que quemó a los templarios, al último maestre templario, Jacques de Molay. Y según cuenta la leyenda, Jacques de Molay le maldijo a él y maldijo a la dinastía real, la casa de los Capetos, que había dado importantes reyes a Francia. Sin ir más lejos, el rey San Luis de Francia. Y esta maldición es algo curioso, porque se cumplió de una manera bastante eficaz, porque los últimos monarcas capetos van muriendo, todos jóvenes y todos con problemas de descendencia, hasta que al final la línea capeta se extingue por línea masculina. ¿Qué ocurre? En Francia todos habremos oído hablar de la ley sálica. ¿Qué quiere decir? No es solo que las mujeres no accedan al trono. Las ramas femeninas no pueden acceder al trono. Con lo cual, la línea capeta se ha extinguido por línea masculina, pero existe línea femenina. ¿Dónde están los descendientes por línea femenina de los reyes de Francia? En Inglaterra. Porque la hija del rey Felipe el Hermoso se casó con el rey de Inglaterra, con el rey Eduardo II. ¿Qué ocurre? Pues los reyes de Inglaterra tienen sangre de la dinastía francesa, pero por línea femenina. ¿Qué harán los franceses? Pues irse a la rama masculina más próxima, a los Capetos. De esta manera van a nombrar al primer rey de la dinastía Valois, que será Felipe VI de Francia. De esta manera, así empieza la guerra. Francia corona un rey de la dinastía Valois y Eduardo III de Inglaterra, de la casa Plantagenet, pero descendiente por línea femenina de la casa Capeto, se declara también rey de Francia. Un trono, dos reyes, la casa real inglesa contra la casa real francesa. Así empieza de verdad la guerra de los 100 años. Que más que una guerra, en realidad es una sucesión de campañas militares o pequeñas guerras interrumpidas por treguas y periodos de paz, porque naturalmente ningún estado podía sostener una guerra de manera tan prolongada. Ambos bandos encuentran distintas fases de la guerra que les favorecen y otras en las que más bien están más contra las cuerdas. Por ejemplo, Inglaterra es famosa por haber ganado casi todas las grandes batallas campales de esta guerra, o al menos las más famosas. Esa famosa trinidad de batallas campales inglesas en la que triunfan, ¿no? Como son las batallas de Crécy, Poitiers y Agincourt. Pero no es capaz de hacerse con el control estratégico de la guerra, pese a todas estas grandes victorias campales. Entonces, la guerra se va prolongando. Ninguno de los dos es capaz de imponerse definitivamente. Yo nada, simplemente hacer un pequeño inciso que en esta batalla de Crécy que acaba de comentar Gonzalo, es la primera vez que vemos a los famosos arqueros ingleses derrotando, o digamos la efectividad de los arqueros ingleses en batalla, en este caso en Francia, en suelo francés. Simplemente para hacer este pequeño inciso. Vale. Exacto, Juan nos va a ayudar a darle muchas pinceladas tácticas y militares a este programa. Pero básicamente las tres batallas siguen un esquema muy parecido. Los ingleses siempre consiguen luchar en un terreno de su elección
y pese a la inferioridad numérica, su mejor táctica de armas combinadas con arqueros, infantería y caballería, mucho mejor coordinados que el ejército francés, le suelen dar las victorias y causar estas derrotas estrepitosas a los franceses que, aunque no les ponen en derrotas estratégicas, sí les van comiendo la moral poco a poco y se va forjando un mito de invencibilidad del ejército inglés en campo abierto. Además, esto lo veremos en varios capítulos que hagamos del podcast. Pues, por norma general, el tiempo suele ayudar a los ingleses. Y en bastantes de estas batallas que ha nombrado Gonzalo, no fue ninguna diferencia. Es decir, el tiempo ayudó bastante a los ingleses también. Aparte del campo de batalla, el tiempo también ayudó bastante. Sí, esa lluvia embarrada que favorece las estacas de los arqueros, que entorpece a los caballeros franceses. Sí, digamos que Francia lucha con más gallardía, pero Inglaterra lucha de manera mucho más inteligente, mucho más eficaz. Bueno, por añadir una última cosa, en Crecy, de hecho, debido a que tienen el suelo embarrado, los ballesteros genoveses ni siquiera podían recargar, digamos, de forma fácil sus ballestas. Es decir, pero bueno, ya no nos vamos a liar y vamos a dejarle a Gonzalo que continúe para que nos siga contando el devenir de la Guerra de los 100 Años. Bueno, vamos a entrar en el siglo XV. En este siglo de transición del mundo medieval al mundo moderno. Pues en el siglo XV Inglaterra empieza con un golpe de estado, básicamente, porque una rama cadete de la casa Plantagenet, que era la que había gobernado Inglaterra durante mucho tiempo, se hace con el poder en el trono, y es la casa de Lancaster. El segundo rey de la casa de Lancaster es, puede que uno de los reyes más famosos de Inglaterra, quizás solo le haga sombra a Ricardo Corazón de León. Pero nuestro rey aquí es Enrique V de Inglaterra, el famoso vencedor de Agincourt. Enrique V, muy joven, cuando se hace con el trono, reanuda la guerra con Francia, que como dije, pues se paraba, se reanudaba, se paraba, se reanudaba, y llevó a cabo una campaña muy exitosa, en la que aplasta a los franceses en la batalla de Agincourt. Pero bueno, este es solo el comienzo de los problemas porque la situación se va a complicar mucho más. Para los ingleses todo va bien. Pero, ¿qué está ocurriendo en Francia a la vez que ocurre la derrota de Agincourt? Pues nada bueno, porque, aparte, Francia estaba ya dividida. En esta época, a comienzos del siglo XV, el rey de Francia no es nada menos que Carlos VI el Loco. Y no era el Loco por un sobrenombre poético, realmente este hombre estaba perdiendo la cabeza a marchas forzadas. Era incapaz de gobernar. ¿Y qué pasa? Pues la corte francesa se divide en dos facciones para disputarse el poder. A la primera la vamos a llamar los borgoñones, pues naturalmente por el ducado de Borgoña. El ducado de Borgoña está gobernado por una rama de la familia real francesa, con lo cual también son valois los borgoñones. Y luego, los rivales de los borgoñones por el control de la corte francesa, digamos que serían, históricamente se les ha llamado la facción de los Armagnac, por el conde de Armagnac, que era el líder de esta facción, aunque otro de sus grandes personalidades era el hermano del rey loco, Luis de Orleans, que era un gran candidato al trono. Dado que el rey era incapaz de gobernar, pues cada una de estas facciones quería poner a sus peones. Tiene gente muy importante, pues por ejemplo el duque de Borgoña es el legendario Juan Sin Miedo, un político maestro. Entonces, por si fuera poco, aparte de que los ingleses nos invaden y nos están machacando encima, el país está dividido. Bueno, incluso antes de la batalla de Agincourt, la cosa empezó a calentarse cuando Luis de Orleans, al que hemos mencionado hace nada, el hermano del rey loco, es asesinado en las calles de París. Y los borgoñones ni siquiera ocultan que han sido ellos. Están orgullosos de decir que ha sido un tiranicidio. Entonces las dos facciones francesas están enormemente enfrentadas. La serie de derrotas en el campo de batalla no ayuda. Un país dividido, incapaz de detener a los invasores ingleses. Y matan a gente por la calle en París, como ahora, pero en esa época. Exactamente. Y no a cualquiera, sino al hermano del rey, que sencillamente sale por ahí y lo acuchillan. Y bueno, así están las cosas. Un saludo a nuestra audiencia francesa. Nos queremos. Os queremos, de verdad. Que salgáis del pozo. Ya do you. Bueno, ya las heridas de arma blanca en París eran otra cosa. En fin, ¿qué ocurre? Por si no era poco la invasión inglesa, esta tensión entre facciones en Francia ya no es una tensión, es una guerra civil. Con lo cual tenemos un reino en guerra civil mientras el norte de Francia está ocupado por los ingleses.
Esto es, ¿no? Lo famoso, ¿no? De no digas podría ser peor, pues porque cuando parece que no puede ir a peor, siempre va algo peor para Francia. En fin, el punto álgido de esta tensión es cuando, en un golpe de mano, un auténtico golpe de estado, Juan sin Miedo, duque de Borgoña, se hace con el control de París. En un golpe de mano, pues lo que diríamos completamente, con un grupo de soldados, se hace con el control de todos los puntos importantes de la ciudad de París, se hace con el control del rey loco, quien tiene al rey gobierna el reino, y asesinan al conde de Armagnac, al líder de la facción opuesta a los borgoñones, además de una manera muy cruel. Lo único que consigue la facción Armagnac es que logra sacar de París al hijo del rey loco. Y este niño al que sacan de París, asustado ahí, lo han sacado de la cama para que los borgoñones no lo controlen a él también, será el famoso Delfín Carlos, uno de los protagonistas de este programa. Bueno, unos años después, curiosamente, en una reunión supuestamente de paz, el duque de Borgoña, Juan sin Miedo, es asesinado a hachazos de una manera muy cruel y muy sádica por los hombres del Delfín Carlos. El propio Delfín estaba presente y su grado de implicación en el asesinato siempre fue cuestión de debate. Incluso puede que al Delfín le atormentara mucho, le remordiera la conciencia el asesinato del duque de Borgoña. Pero desde luego la conciencia era el último de sus problemas, porque el reino se iba a resentir mucho más. Y sí, puede ir a peor. ¿Cómo reacciona Borgoña al asesinato de su duque? El nuevo duque de Borgoña, hijo del fallecido Juan sin Miedo, se alía con los ingleses. Y aquí es cuando llega el tratado de, que nos perdone la audiencia, esta y muchas más pronunciaciones terribles que vendrán, porque ninguno de aquí somos francoparlantes. El tratado de, supongo que será Troyes, el tratado de Troyes para nosotros. Troyes. 1420. ¿Qué ocurre en este tratado? El rey de Francia, el rey loco, pues naturalmente está manipulado por los borgoñones. Deshereda a su hijo, el Delfín Carlos. Y esto de desheredarlo significa, encubiertamente, es una acusación de bastardía. ¿Y quién es su heredero? Pues ni más ni menos que nombra a su heredero aquel que se case con su hija. Y decide que el que se casa con su hija va a ser el rey Enrique V de Inglaterra. Con lo cual, prácticamente los ingleses han ganado la guerra. El rey de Francia ha nombrado sucesor suyo al rey de Inglaterra. Y por si fuera poco, tiene el apoyo de una de las partes más poderosas de Francia, el ducado de Borgoña. Parece que la guerra ha terminado. Pero parece que Dios tenía otros planes. ¿Qué ocurrió? Pues el tratado no pudo cumplirse del todo. ¿Por qué? Los dos reyes que firman este tratado mueren. Tanto Carlos el Loco como el legendario rey guerrero Enrique V de Inglaterra mueren jóvenes para su edad. Y el heredero, el supuesto rey de Inglaterra y rey de Francia por este tratado, es un niño. Será el futuro Enrique VI de Inglaterra que sufrirá la guerra de las dos rosas. Pero bueno, falta mucho para eso. ¿Qué ocurre? Solo hay un niño de 6 años, heredero a las dos coronas. ¿Quién puede ocuparse de que ese niño sea el rey de Francia y de Inglaterra? Pues, ni más ni menos que otro gran comandante y noble inglés, el hermano pequeño del Enrique V, que es Juan de Lancaster, el duque de Bedford, que uno de los protagonistas de nuestra historia. Entonces, bueno, aquí la guerra se reanuda. El Delfín Carlos tiene sus apoyos y va a luchar contra los borgoñones y contra los ingleses para acabar con el plan de ese tratado de Troyes de 1420 y hacerse con la corona de Francia. ¿Puede tener éxito? El Delfín no está del todo solo, tiene muchos apoyos, sobre todo fuera de Francia. Pues mencionamos, ¿qué apoyos importantes tiene? Escocia y ni más ni menos que Castilla. Y sobre todo, en aquella época Castilla es la dueña del Atlántico, es la dueña de los mares y la flota castellana puede dominar el estrecho y traer tropas escocesas a apoyar el Delfín. Pero no es suficiente. El Delfín Carlos es estrepitosamente derrotado en la batalla de Verneuil en 1421. Y ahí ya sí que parece que la última oportunidad que tenía para hacerse con el trono ha terminado. Ese niño de 6 años tiene a gente muy fuerte protegiéndola. Tiene al duque Felipe de Borgoña, hijo de Juan sin Miedo, y tiene al hermano de Enrique V de Inglaterra, el duque de Bedford, de su parte. Va a ser muy difícil.
Pero bueno, ¿cuál es la situación después de la batalla de Verneuil? Tenemos una Francia ocupada por los ingleses y los borgoñones al norte del Loira. Al sur del Loira, digamos una especie de Francia libre, dominada por la facción Armagnac, que cree que el rey de Francia es el delfín Carlos. Entonces es una auténtica guerra civil francesa en la que los ingleses están en un bando. Esta es la situación en la que entra en escena Juana de Arco. Pues muchas gracias, Gonzalo, por este marco histórico que nos has dado. Y es que entre tanto revuelo y tanta historia, valga la redundancia, ¿cómo puede ser que una niña adolescente, que, bueno, pues ahora las niñas adolescentes que usan TikTok, Instagram y se hacen famosas, ahí no había ni TikTok ni Instagram, y resulta que un adolescente que viene de Segar aparece, se planta o no se planta en la corte, porque ahora nos lo vais a explicar, a ver cómo surge esta muchacha, de tal manera que, diciendo que escucha voces, consigue convencer al delfín Carlos para que entre ella en el ejército francés y que empiece a tener unas convicciones y una energía que prácticamente dirige, gana batallas y pone todo a su favor, solamente siguiendo esas voces que dice oír que son de Dios. No sé si os parece, si podemos primero explicar, o como queráis, no sé si sería más conveniente explicar primeramente cuál es su testimonio de cómo escucha esas voces, o directamente pasar a pasar cómo se relaciona con el delfín, cómo consigue entrar en la corte, como queráis, no sé qué podría ser más interesante para empezar, o esas revelaciones de Dios, o cómo directamente pasa al delfín y luego ya podemos pasar a esas voces. Yo creo que tenemos que empezar con las famosas voces, porque ya hemos visto cómo está la situación política y realmente pues parece que solo una intervención divina directa puede darle la vuelta a esta historia, y es precisamente el momento. Cuando en 1425 una chica de 14 años del pueblecito de Domremy, en el ducado de Lorena, norte de Francia, tiene una visión mística. Ella lo suele llamar sus voces, pero en su juicio, cuando le preguntaron más detalles, ella decía que en sus visiones aparecía Santa Catalina y Santa Margarita, dos santas muy antiguas de mucha devoción en el mundo medieval, y por supuesto el arcángel San Miguel, era quien ella identificaba en sus visiones. Ella menciona bastantes cosas en el juicio sobre sus visiones y, bueno, pues dice que principalmente lo que le instan es a coronar al delfín como rey de Francia y expulsar a los ingleses del reino. Eso es lo que le dicen que tiene que hacer las voces y ella es elegida para aquello. Pero es un proceso gradual, hemos dicho, tiene 14 años la primera vez que tiene su primera experiencia mística. Y las voces primero la van guiando hacia ser una buena cristiana. Que sea muy devota, que vaya a la iglesia constantemente, que deje flores a la Virgen, lo que haría una chica devota de aquella época. Pero bueno, no en vano dije en la introducción que el siglo XV es una época de predicadores y profetas y... has hablado de los influencers, de las estrellas mediáticas. Esa era una de las maneras de volverse una estrella, una persona mediática en el siglo XV, era tener fama de santidad. Y Juana se la fue ganando a pulso, poco a poco. Ya desde niña era una chica muy devota, pero con el tema de las visiones todo cambia. Una cosa es ser una muchacha del pueblo que va a la iglesia y está todo el rato rezando a la Virgen, y otra cosa es que todo empiece a redirigirse hacia ese infierno político que está viviendo Francia, a esa guerra perdida y a ese hombre tan desprestigiado que es el delfín Carlos, que ahora parece que después de tantos reveses y desventuras es el elegido de Dios para reinar sobre Francia. Y bueno, aquí es donde empieza todo. Juana de Arco es la hija de Jacques d'Arc e Isabel Romé, son sus padres. Ella era una más entre varios hijos, tenía varios hermanos. Era una familia humilde, pero no pobre, de este pueblecito rural. Y aunque el ducado de Lorena estaba oficialmente en el bando borgoñón, el pueblecito de Domremy era de la facción Armagnac, de los que apoyaban al delfín, básicamente. Entonces, bueno, con 17 años ya
las visiones urgen a Juana a marchar. Tiene que ir a encontrarse con el delfín y a comunicarle sus visiones. En este momento, Juana se guía por un criterio muy simple, que es el que le va a guiar toda su vida. Obedecer a Dios. Y si hay que obedecer a Dios, da igual lo que se ponga en tu camino. Hay que cumplir. Haríamos bien con identificarla con una especie de profetisa del Antiguo Testamento, por así decirlo. Uno de los grandes profetas, cuya palabra llega a los reyes y cambia el curso de la historia, algo parecido. Entonces, bueno, a base de convencer, insistir y, bueno, dar la chapa a muchas personas que ya solo porque aquella niña les dejara en paz, pues consigue convencer a un grupo de personas para su misión. Y bueno, primero a un pariente suyo para que le lleve a ver al caballero que está al mando de la guarnición más cercana en su pueblo. Este caballero es Robert de Braudicourt, o si bien lo he pronunciado. Este pobre caballero recibe visitas regulares de Juana. El caballero lo manda, bueno, haría lo que haría cualquier persona, manda a la muchacha a casa. De chica, tú tienes que estar con tus papás, vuelve a la aldea, vuelve a hacer lo que estuvieras haciendo y déjame en paz con tus visiones, que yo estoy aquí y estamos en una guerra y le estamos perdiendo. Pero la chica vuelve, a base de insistir, y vuelve, y vuelve, y vuelve. Profetiza una derrota francesa en los alrededores de Orleans, de la que hablaré correctamente, mientras ocurría. Y llegó un momento en el que su fama de santidad ya es conocida localmente. Un sacerdote la interroga y ve que no hay nada heterodoxo, no hay nada herético en esta persona. Con lo cual, al final, el capitán Robert de Braudicourt cede y le proporciona una escolta de un par de caballeros y algunos arqueros para ir a reunirse con el delfín Carlos, que entonces tenía su corte en el castillo de Chinon, en el sur de Francia. Ya entonces, Juana tiene fama de santa y de profetisa, y por el camino, de camino a ver al delfín, ya se habla de algunos mini milagros, pues como un hombre que le suelta una obscenidad a Juana, y Juana le responde que esa obscenidad le va a costar la vida, y según cuenta la tradición, pues ese hombre poco después se descalabró de su caballo y su cuello aterrizó de muy mala manera. Y, pues bueno, milagros por el estilo, ¿no?, de profetas veterotestamentarios. Bueno, lo más increíble es que Carlos la recibe. Ya en ese momento, en la corte de Carlos, habían oído hablar de esta muchacha. Nos puede parecer increíble, pero he dicho que en el siglo XV no era tan raro lo de los profetas y la gente con fama de santidad. Bueno, el delfín la recibe, pero él se camufla entre todos los nobles de su corte en una primera prueba, y Juana de Arco llega al castillo de Chinon entre toda la opulencia que sería la corte del delfín y le reconoce al instante sin haberle visto jamás en su vida. Y aquí, pues esto ya no hace más que disparar ante ojos de todo el mundo su fama de mujer sobrenatural, profetisa, bruja, pero desde luego tiene algo especial. Bueno, aquí hay unos momentos más curiosos. Tiene una reunión privada con el delfín Carlos. Y el delfín echa a todo el mundo y se reúne solo con ella. No sabemos qué le dice. En algún momento del juicio dice Juana que tuvo una visión mística en este momento en el que veía a un ángel coronar al delfín, reafirmando esa elección divina sobre este hombre. Y quizás Juana, mediante sus conocimientos místicos quizás, le confirmara al delfín que él era realmente hijo del rey Carlos VI el Loco, porque el delfín estaba atormentado pensando que quizás era un bastardo. Nos acordamos que su padre le había desheredado y él estaba atormentado por la idea de que quizás era un bastardo, y Juana puede que le confirmara que realmente era hijo del rey y tenía derecho al trono. Bueno, ya solo queda un par de cosas. Juana, por orden del delfín, va a Poitiers, y en Poitiers tiene una especie de entrevista, examen con los teólogos de la facción Armagnac. Varios de los grandes teólogos más prestigiosos de Francia la entrevistan y confirman que no hay nada herético ni heterodoxo en esta muchacha, con lo cual se puede creer lo que dice. Sencillamente no puede dar signos, le piden un signo. ¿Cuántas veces hemos visto, verdad, en la Biblia a los grandes profetas, a la grande gente a la que le piden un signo? Y el único signo que da Juana es: dadme un ejército, enviadme a Orleans y veréis el signo. Y pues parece que la fe triunfa. Y milagrosamente, después de la entrevista con los teólogos del delfín, se reúne
un pequeño pero capaz ejército y marcha a proteger Orleans, la ciudad que es la llave del Valle del Loira, una de las grandes ciudades de Francia, sitiada por los ingleses y en una situación muy precaria. Esto recordemos que Francia, lo que sería la corona francesa, está en un momento crítico. Es decir, por eso llama más tanto la atención que una chica de 16 años se le entregue un ejército directamente. Porque recordemos que, haciendo un símil con el actual mapa de Francia, digamos que la cabeza de Francia o el cuello de Francia estaría cogido por la mano por los ingleses, y luego además tiene un puñal apuntando a su digamos, a su espalda, que sería el ducado de Guyena, que también está en manos inglesas. Entonces, es bastante notorio, ¿no? Esta cuestión de que en un momento tan desesperado, donde quizás un gobernante sensato hubiese dicho, bueno, pues voy a intentar asegurar el tiro o afinar el tiro y confiar en las personas más capaces de mi reino, pues tomamos esta decisión, que siempre será probablemente uno de los mayores misterios. Tomamos esta decisión de darle a una chica de 16 años un ejército. Fue un poco de, bueno, si ya que hay que perder. Si ya, bueno, pues esta que es a lo mejor la más valiente, que dice, si hay que perder se pierde, pues venga, vamos a ver si... Pero llama la atención porque sí, estamos por supuesto. en un mundo feudal, aquí el peso realmente no lo tiene el rey, sino que sabemos que, a pesar de la leyenda que siempre se dice de que, bueno, que los reyes tenían poder absoluto, no, sabemos que en la Edad Media realmente el poder real descansaban en los señores feudales, que eran los que tenían el poder real de darle los medios, ¿no? de los reinos. Y de darle los medios, y, claro, a las coronas. ¿Cómo conseguimos convencer no solo al delfín? Porque yo entiendo que esta decisión no la toma solo el delfín, sino que hay ciertos nobles que apoyan esta decisión. Uh-huh. Nobles, repetimos, con tierras y que se están jugando al fin y al cabo su título con estas decisiones. Quizá le valdría como aval esa fama de santidad local, quizás. Exacto. Vamos a ver, Francia, o bueno, digamos, la facción Armagnac, los franceses que no admitían al rey de Inglaterra como su soberano, que no admitían el Tratado de Troyes, tenían ganas de pelear. Estaban vapuleados, algo desmoralizados, pero tenían ganas de pelear. No querían darle la corona de su reino a un rey inglés, pero les había salido mal. Casi todas las veces que había intentado entrar en combate les había salido mal. Estaban los traumas de las grandes batallas campales, pero no había una mentalidad de claudicar, y quizás estaba esas brasas y hacía falta una chispa para que prendiera ya del todo, y esa chispa es quizás un signo de que Dios está con nosotros. Tenemos en cuenta, la mentalidad medieval es muy providencialista. Si te han derrotado constantemente es porque no has agradado a Dios. Si de repente Dios nos manda una profetisa, quiere decir que quizás realmente Dios ha tenido misericordia de nosotros, como el antiguo Israel, y se ha puesto de nuestra parte. Y si tenemos fe y hacemos lo que Dios nos dice, nos puede llevar a la victoria. De hecho, lo que parece es que el que menos ganas de pelear tenía era el delfín. Y ganas y medios, porque, bueno, cuenta una leyenda que poco antes de la visita de Juana al castillo de Sinón, un zapatero se había ido, porque había ido allí a venderle zapatos al delfín y no podía pagarlos. Estaba este hombre claramente en bancarrota, vivía de los préstamos de sus consejeros. Y, bueno, este es solo uno de los muchos ejemplos. Otros dicen incluso que cuando llega Juana, el delfín está haciendo planes para pedir asilo político en Castilla, aliado de los Armagnacs, pero dando por hecho que ya no podía retener la corona francesa. Y llega Juana, y ahora es Juana la Chispas, la que va a encender el fuego los corazones de los franceses para echarle lo que Juana no tenía, pero que tenía más al final y más hinchados que esos nobles y ese rey. Y se va, ¿no? Se va a batallar. Se va a batallar con este ejército prestado, porque ella campesina, nada de feudos ni nada de ejército, y se va con ese ejército prestado porque le dice eso, ¿no? Le dice que ahora es el momento, ahora ya ha llegado, voy a hacer este signo, que es voy a vencer. Exacto. Recordamos la frase que dice Jean Potiers. ¿Qué signo nos das? Dice, dadme el ejército, mandadme a Orleans y vais a ver el signo. Y, lo que digo, vamos hacia Orleans. Hemos convencido al rey, hemos convencido a la corte, hemos convencido a la iglesia, por lo menos la iglesia que apoya a la facción Armagnac. Así que, luz verde para comenzar la remontada de esta guerra. Así que vamos hacia Orleans. Como he dicho, la facción Armagnac era más fuerte al sur del Loira, principalmente. Y la llave del Valle del Loira es la ciudad de Orleans. Si la ciudad de Orleans cae en manos de los ingleses,
ya prácticamente van a ser imparables. Ya no hay ningún bastión ni ningún punto estratégico en el que las fuerzas inglesas podían ser paradas. Con lo cual, Orleans es un punto clave en la guerra. No puede caer Orleans de ninguna manera. Incluso la Francia desmoralizada y medio derrotada de la facción Armagnac estaba luchando con uñas y dientes en combates muy duros para defender la ciudad de Orleans antes de que llegara Juana. Bueno, adelante, Juan. Simplemente nada, un pequeño inciso, comentar que, como bien sabemos, a día de hoy tenemos autopistas, tenemos trenes, tenemos nada, pero en aquella época pues obviamente no había toda esta infraestructura. Entonces los ríos eran vitales para una nación en cuestiones de comercio marítimo, etcétera, etcétera, porque obviamente eran las vías más rápidas de viaje entre ciudades. Entonces, obviamente, hacerte con todo el Loira, es decir, era una victoria más que estratégica para los ingleses. Es decir, era ya, como decía Gonzalo, era básicamente una sentencia de muerte para la corona francesa. Pero tenemos a Juana. Tenemos a Juana. Que ahora no tenemos Juana. Que tenemos ¿dónde? A ver si se acuerda Gonzalo, ¿dónde está ahora mismo Juana? ¿Dónde está Juana? Hemos llegado a ver si me la habéis perdido, no me perdáis a Juana, ¿eh? Al asedio de Orleans, claro, hemos llegado allí y aquí hay algo que ocurre. A ver, que nos va a relatar Gonzalo. Sí. Aquí va a ocurrir el milagro, va a ocurrir la peli de fantasía que verías y dirías, ¿cómo se trata que es una película? Esto no puede ser verdad. No puede aparecer una niña y cambiar el curso de la historia. Pero les dio power up. 30 de valor, 400 de fuerza. Y ni te cuento de moral, porque... 500.000 de moral. Vamos a ver, la ciudad llevaba tiempo bajo asedio y como hecho se está defendiendo bastante bien. Y de hecho, ¿os acordáis que dije que Juana profetizó una derrota francesa mientras hablaba con el capitán, le daba la chapa para que la llevara a Orleans? Pues esta batalla es tan ridícula como su nombre, se llama la Batalla de los Arenques. Le dieron ese nombre. ¿Por qué? Pues porque en un momento del asedio en el que se acercaba la Cuaresma, el tren de suministros de los ingleses estaba lleno de arenques. Era Cuaresma, pues no puedes llevar tocino en salazón. Así que los franceses dicen, vamos a dar un golpe moral a los ingleses, vamos a dejarles sin su fish and chips. Entonces atacan el tren de suministros inglés para robar los arenques y sale desastrosamente mal. Los ingleses no solo conservan sus arenques, sino que machacan a la fuerza francesa, que desde entonces los franceses prácticamente no se van a atrever a salir de Orleans. Les quita las ganas de intentar salir de las murallas. Entonces, cuando llega Juana, ahí está, ese power up que necesitábamos. Ya había habido algunos buenos signos para los franceses, porque, por ejemplo, el asedio lo estaba dirigiendo el mejor militar inglés de aquel entonces, que era el conde de Salisbury. Pero el conde de Salisbury se asoma a echar un vistazo a las posiciones de asedio y un cañonazo le impacta en la cara. Vaya. Y un auténtico desastre, uno de los disparos más afortunados de la historia. Pero vamos, cual trincheras de la Primera Guerra Mundial. Asoma la cabeza y desastre. Así que bueno, el mando del asedio cae sobre otro gran general inglés, Lord Talbot, conde de Shrewsbury, otro que estará luchando hasta el final de la guerra, en 1453. Uno de los grandes mitos ingleses de esta guerra. ¿Quién defiende Orleans? Pues Orleans lo defiende un tal Juan Vinois, al que llamaban el bastardo de Orleans. Bastardo, pues porque naturalmente es hijo ilegítimo de... ¿Os acordáis de este hombre asesinado por las calles de París, no por una celebración de la victoria del PSG, sino por obra de los borgoñones? Pues era el hijo bastardo de Luis de Orleans, del hermano del fallecido Rey Loco también. Así que es primo hermano del Delfín. Primo bastardo, pero bueno, hombre de familia real. Tengamos en cuenta, en el siglo XV y en el XVI, bastardo no es ni mucho menos un despectivo. Un bastardo indica que eres pariente, normalmente de la nobleza, pariente del rey, con lo cual cuando a esto lo llaman el bastardo de Orleans, es un título bastante respetuoso, aunque ahora mismo no nos suene así. Bueno, cuando Juana llega a Orleans es todo bastante... Es bastante cómico, pues porque tanto los militares franceses que están defendiendo la ciudad como los que han llegado con ella, pues tienen pensado que esto va a ser una guerra convencional en la que ella va como un gesto simbólico, pero que ellos van a hacer los planes y que ella va a estar ahí animando un poquito. Pero Juana no tiene esa intención. Juana dice, no solo es que Dios me ha mandado Orleans, es que tengo instrucciones de qué hacer
paso a paso. El primer paso es decir a los ingleses que se rindan. Porque, bueno, los ingleses son una nación cristiana, recordamos, no estamos luchando contra el infiel. Con lo cual, al ser cristianos, tenemos que intentar evitar el derramamiento de sangre cristiana. Con lo cual, manda una carta pidiendo la rendición. ¿A quién? A ni más ni menos que al regente de Francia, al duque de Bedford, que es el regente de Francia en nombre de su sobrino, el joven Enrique VI, ese niño que tiene las dos coronas de Francia e Inglaterra. Y luego manda otra a Lord Talbot, el comandante inglés que dirige el asedio. Naturalmente, bueno, la respuesta inglesa es una serie de burlas y blasfemias y chistes obscenos. Y bueno, de hecho dicen que durante este tiempo Juana, que también tenía su carácter, se asomaba a las murallas e intercambiaba todo tipo de palabras poco amables con los ingleses al otro lado del río. Entonces, bueno, es una guerra, pues ya vemos. Están cada uno en sus fortificaciones, intercambian insultos y balazos de cañón. ¿Pero se insultan en inglés o en francés? Flechas. Seguramente en francés. La nobleza inglesa hablaría francés. El inglés era considerado un idioma de campesinos y de pobres. Ya la nobleza, ya los ingleses empezaron a hablar inglés, también la nobleza inglesa, pero los insultos es como ahora, los insultos lo entendemos en todos los idiomas, y más por el gesto. Sí, pero por supuesto. Recordemos que la nobleza, al fin y al cabo, inglesa, todavía, digamos que... No usan palabrotas. Bueno, no, aparte no. Venía, ya lo sabemos, del ducado de Normandía, es decir, al fin y al cabo, su cuna, digamos, es un territorio francés, entonces es entendible que parte de la nobleza inglesa hablase francés. E insultar en francés. Se insultan con elegancia. Bueno, hasta tenemos nombres. Esto es como cuando hay una pelea en el colegio y podemos dar nombres, ¿no? De quiénes han sido los responsables, pues tenemos nombres. Bueno, Juana está metida en todas las peleas. A pesar de que es una niña buena, tampoco evitaba las peleas. Y luego es muy famoso un caballero inglés que es Sir William Glasdale, que era uno de los más activos a la hora de asomarse a las murallas de Orleans e insultar a Juana con toda clase de chistes obscenos o dejando entrever que era una bruja y no una profetisa, que era como lo veían los ingleses, ¿no? O, bueno, por supuesto, desde el punto de vista inglés, que el delfín se escondiera detrás de una niña de 17 años era una prueba de lo cobarde o de lo pusilánime que era este hombre, ¿no? Entonces, bueno, cuando terminan los insultos, empieza la acción. Ya cuando la gente acaba de insultarse, pues no diríamos que llegamos a las manos. Pues bueno, pues quien va a tener la iniciativa son los franceses. Aunque son los ingleses quienes se están asediando, los franceses van a salir de Orleans y van a empezar a atacar. Juana les anima, el mando francés está de acuerdo en atacar, pero quieren hacer un avance un poco más metódico, más pausado. Vamos a fijar objetivos, y dice Juana, no, vamos a levantar el asedio por la fuerza y vamos a atacar directamente. Ya les hemos pedido que se rindan, no han querido rendirse, vamos a por ellos. Naturalmente los franceses dicen que sí, pero con cuidado. Y Juana dice, no, sin cuidado no, y vamos con todas. Ni cuidado, ni cuidadín, ni tal. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que vamos a ganar. Con lo cual, si Dios me ha dicho que vamos a ganar, no hay ningún motivo por qué quedarse aquí detrás de murallas ni pensarlo mucho más. Y bueno, pues está ese debate entre te creemos pero, y Juana dice, no, tened fe. Y al final, pues esa fe se va a ir viendo recompensada. Bueno, los franceses hacen varias salidas. Tenemos varios asaltos a las posiciones fortificadas inglesas que intentan rodear la ciudad. Pues una es a un convento agustino, que era el convento de Les Agustins, como en francés, un convento agustino que se había convertido en uno de los puestos de mando ingleses. Juana lidera el asalto y cae tras una batalla muy sangrienta. Y el momento culmen del asedio de Orleans es el asalto al bastión de Les Tuileries, que es una especie de fortaleza que está directamente enfrente de Orleans, solo separada por el río Loira. Los franceses habían volado el puente que comunicaba esta fortaleza con el Loira para que los ingleses no entraran en la ciudad. Entonces, los franceses cruzan el Loira y atacan las Tuileries desde el norte, por la orilla norte. Y bueno, los franceses atacan de frente las fortificaciones inglesas, gran número de bajas. Aquí Juana recibe un flechazo en el pecho que ella profetizó esta herida. Y durante un momento la moral francesa se derrumba cuando Juana, que ya les había liderado con mucho éxito en el asalto al convento de los agustinos, de repente cae inconsciente, sangrando, llorando, con una flecha en el pecho, una niña de 17 años sufriendo un dolor inmenso. Pero bueno, ella pide que el asalto siga, que el asalto se reanude, que no se detenga. Aún así, la moral francesa cae con Juana en el momento que se derrumba la moral francesa y parece que este asalto ha fracasado. Pero al poco tiempo la muchacha se levanta,
se arranca la flecha, le ponen un vendaje improvisado y al asalto otra vez. Dice, no ha pasado nada aquí. Aquí no ha pasado nada, aquí paz y después gloria. Se reanuda el asalto, los ingleses, esto les pilla por sorpresa y sobre todo es espantoso porque los ingleses habían visto muy bien a la doncella de Orleans caer herida con esa flecha en el pecho y unos instantes después la tienen delante, con lo cual la fama de bruja ya empeora. Dice, la hemos matado hace unas horas porque está aquí otra vez. Con lo cual el pánico cunde en las filas inglesas. Menos, por supuesto, Sir William Glasdale, que todavía tiene energías para insultarla, incluso mientras se cae ardiendo al río Loira cuando cae este bastión. Pues, bueno, he intentado resumir de una manera sencilla cómo se levanta el asedio de Orleans. En el fondo es que las tropas francesas salen de la ciudad y van tomando, punto por punto, las posiciones inglesas. Para sorpresa de los ingleses, que en el fondo no tenían los hombres para reforzar todas esas posiciones. Y el milagro definitivo es cuando el comandante inglés supremo, John Talbot, reúne a todas las tropas y parece que va a lanzar un contraataque para recuperar esas posiciones. Pero cuando el ejército inglés se ha reunido, en vez de contraatacar, lo que hace es dar media vuelta y abandonar el asedio. Orleans se ha salvado, los ingleses, por primera vez en mucho tiempo, han sido derrotados. El milagro que prometió Juana ha ocurrido. Los ingleses han sido derrotados cuando parecía que era imposible. Entonces, bueno, si alguien quiere comentar algo sobre Orleans, sobre el papel de Juana, naturalmente puedo pararme en mil cosas, ¿no? Estoy intentando resumir porque naturalmente es que cada paso que da esta muchacha es una anécdota, una frase para la posteridad o un milagro. Entonces, bueno, he mencionado ese flechazo en el pecho, pero bueno, hay muchas más cosas. No sé si, Juan, tienes algún comentario sobre... Yo, bueno, que vamos a ver aquí en nuestras carnes porque, bueno, no hemos querido entrar en tema de cuestiones tácticas, pero aquí estamos viendo la eficiencia de estos arqueros largos ingleses debido a que la flecha salía con tanta potencia que era capaz de atravesar armaduras enemigas, y lo acabamos de ver con Juana de Arco directamente. Como sabéis, Juana de Arco, al ver cómo se la representa, va directamente con un peto acorazado, por decirlo de una manera, es decir, va acorazada con una armadura y aún así una flecha le atraviesa el pecho, es decir, para que nos tengamos una idea la efectividad que tenían estos arcos largos ingleses, Es decir, incluso se habla de muchas veces de que incluso tenían mayor poder de penetración que las ballestas. Y hablemos de que una ballesta es algo que en principio es algo que queda, que tú lo puedes revirar, digamos, hasta el máximo o tensar mucho más que un arco sobre el papel. Pero bueno, simplemente quería hacer este inciso para que veamos el poder de destrucción que tenían estas armas medievales. Es interesante porque en este podcast de Juana de Arco, Gonzalo habla de Juana y Juan de Arco. Eso he venido yo. Correcto. Yo creo que es un buen momento hacer la pausa en Orleans para discutir un poco el papel militar de Juana. Claro, es que el tema es ese, ¿no? Que esta muchacha, ¿qué sabe de tácticas? ¿Tiene algún papel en táctica o simplemente es, no, vamos a por todas, como cabestros, entramos ahí y esa es mi táctica? Entrar a matar y ya está, y no hay que hacer nada más porque la moral la tenemos, ¿no? Y la fuerza la tenemos y la convicción la que tenemos porque me lo ha dicho Dios y aquí ni táctica ni nada, a machete. A ver, exacto, normalmente su primer poder es el anímico. Juana de Arco es prácticamente la presencia de Dios en el ejército francés, es decir, ella es la muestra de que Dios está con nosotros. Y luego, si, como parece, todo lo que dice ella se va cumpliendo, con lo cual ella tiene conocimientos que Dios le está revelando, en el fondo es verdad, si no necesitas mucha táctica, si Dios te está pasando inteligencia, si tienes a lo mejor agente de inteligencia que es Dios, ¿no? Entonces, no hace falta mucha táctica, diríamos. Pero, vamos a ver, tampoco es un combate ciego. Y Juana está rodeada de un equipo de militares muy capaces. Es decir, hemos mencionado a el bastardo de Orleans, que tiene un papel muy destacado en la batalla. Al caballero Gilles de Reyes, que luego sería famoso por ser un asesino en serie, que es un psicópata horrible, pero aquí en este entonces no lo sabía nadie, era un héroe de guerra. Tenemos al duque de Alençon, familia también del Delfín, otro militar muy destacado. Al famoso caballero Lagir, un grandullón que decía que solía decir muchos tacos y blasfemias, y que Juana, ni corta ni perezosa, cada vez que este hombre blasfemaba, cuando se cansó de advertirle, le abofeteaba directamente para que dejara de blasfemar, y este hombre se lo tomaba con bastante humor.
Y bueno, Juana tiene la costumbre de abofetear a los blasfemos, la verdad. Cuando alguien insultaba a Dios o a la Virgen, pues una advertencia era si tenías suerte. Normalmente pasaba directamente a los puños. Una costumbre que se ha perdido, pero bueno, que tampoco es mala. Y el papel de Juana es sobre todo anímico, pero no es una incompetente militarmente. No digamos que se pone ahí a gritar y ocurre... Juana está rodeada de militares, sabe tácticas y luego según van pasando batallas va ganando experiencia. Juana sabe cómo funcionan los asedios, sabe cómo se dispone la artillería, sabe el papel de las armas en el campo de batalla, pero su especialidad es la moral, sabe cómo funciona la moral en el campo de batalla. Sencillamente, lo digo, una de sus frases más famosas en el asedio de Orleans es cuando los franceses ven esas fortificaciones en las que los ingleses están rodeando Orleans y dicen, vamos a atacar frontalmente esas murallas y esos terribles arcos largos que nos han dado pesadillas durante décadas. Y dice Juana, aunque se colgaran de las mismísimas nubes, los alcanzamos porque Dios nos los ha entregado. Es auténticamente uno de estos jueces, ¿no?, del Antiguo Testamento. Da igual donde se escondan, si Dios nos los ha entregado, la victoria es nuestra. Caen. Exacto. Y así fue. Entonces, yo diría que a nivel táctico, Juana no dirige los combates. Ella no decide la estrategia de vamos a flanquear cuántos hombres, por dónde, ni cuándo, pero sí que está en la primera línea de combate. Hay muchos idiotas ahora por diciendo que Juana lo único que hacía era rezar y que una especie de mascota del equipo. Bueno, a una mascota del equipo que está rezando en retaguardia no le pegan un flechazo en el pecho y otro en la pierna, naturalmente, ni es capturada en el fragor de la batalla, con lo cual estaba en primera línea. Ella no combatió personalmente, nunca mató a nadie, porque aunque tenía una espada con la que se defendía y, como decía ella, daba porrazos con la espada, solía llevar su estandarte, un estandarte en el que están representados unos ángeles y una Sagrada Familia, un estandarte blanco, con las flores de lis, y ese estandarte era una manera en la que ella levantaba la moral de las tropas y así no mataba a nadie. Cuando alguien se acercaba, o lo aporreaba con la espada o lo aporreaba con el estandarte. Pero ella seguramente no llegó a matar a nadie. Tengamos en cuenta que en el siglo XV, con las armaduras de placas que había, con una espada es muy difícil matar a alguien. Puedes quitártelo encima a porrazos, pero matarlo necesitas un arma más contundente que Juana no llevaba. Entonces, bueno, yo diría que su papel táctico no es el más relevante. Su papel moral sí que está en primera línea, pero sí que toma decisiones estratégicas. Y me diréis, ¿qué diferencia hay entre estrategia y táctica? Pues, como los expertos en militaria, pues dirían, táctica es el arte de ganar combates más bien sobre el terreno y estrategia es más bien sobre el mapa, a una escala mayor. Y Juana sí que va a tener dotes estratégicos, pero todo, por supuesto, derivado de su conocimiento divino, porque ella tiene una misión y sabe cómo llevarla a cabo. Y esto la convierte en una general muy capaz. Pero bueno, naturalmente, Juana de Arco es uno de los personajes más grandiosos de la historia, pero a nivel militar no es Alejandro Magno, ni Julio César, ni Napoleón. Eso tenemos que dejarlo claro. Bueno, si hay alguna duda más sobre el papel de Juana de Arco, yo creo que podemos pasar al siguiente capítulo. Sí, o Juan, a lo mejor quieres añadir... Bueno, yo simplemente comentar, sí, sobre todo la dificultad que se encontraba, porque démonos cuenta, cuando un ejército llegaba a asediar una ciudad, en el momento que ya tenía la ciudad cerrada y además se fortificaba, porque recordemos que la fortificación iba por ambos lados, es decir, se fortificaba el defensor, porque obviamente estaba en una ciudad fortificada, y se fortificaba el atacante. Entonces, digamos que en el momento que ya conseguían rodear la ciudad y se fortificaba el atacante, ya iba ganando 1-0. Y solo tenía que esperar. A esperar a que la ciudad se muriese de hambre, se rindiese, etcétera. Entonces, por lo tanto, este golpe de mano, como dice Gonzalo, de tomar lo que ya estaba fortificado por los ingleses, pues obviamente es un punto de inflexión que, bueno, que aunque no lo diseñase ella, está claro que es una heroicidad militar. O sea, es decir, darle la vuelta a este asedio, la verdad es que de todos los puntos de vista es una proeza. Es una proeza. Bueno, sobre todo, ya lo ha comentado, que yo mi duda era el verdadero rol que había tenido Juana en este asedio, pero bueno, lo ha respondido ya perfectamente Gonzalo, por lo tanto no entraré más. Y nada, simplemente comentar si tenemos algún vestigio o algo por el estilo de que antes de la batalla
tuviéramos órdenes de Juana. Es decir, hemos transmitido órdenes al ejército, se improvisa sobre la marcha, o esto no tenemos la información, no tenemos a lo mejor, ¿no? Bueno, Juana escribió varias cartas. Bueno, diríamos que las dictó. Bueno, hay mucha controversia sobre si Juana era analfabeta. Ella dijo que no sabía leer ni escribir, pero cuando lees sus cartas no son de un analfabeto, con lo cual conocimientos básicos tendría. Pero sus cartas no suelen ser órdenes, con lo cual órdenes escritas no tenemos demasiadas. A lo que me refiero es que, pues, por ejemplo, lo que comenté, cuando llega a Orleans, Juana dice, ya que estoy aquí, vamos a atacar, no vamos a esperar más. Solo mandó parar un día, ¿por qué? Porque era la fiesta de la Ascensión, y Juana, pues, como persona devota, dijo, pues durante la Ascensión, como es la Ascensión del Señor, no va a haber operaciones militares. Hoy vamos a estar todos en la iglesia y preparándonos, vamos a estar rezando. Pero sí que tomaba este tipo de decisiones. Pero yo creo que su papel como líder estratégico va a aumentar después de Orleans. En Orleans ella cumple un papel anímico enorme, es verdad que ella levanta la moral, ella insiste al Consejo de Guerra de los nobles franceses de que hay que atacar, que ellos están de acuerdo, pero querían atacar con un poco más de cautela, ella es la que insiste en ir más de cabeza, y al final esta agresividad pilla desprevenidos a los ingleses, y funciona. Tenemos en cuenta que normalmente los franceses habían utilizado tácticas muy agresivas, durante la Guerra de los 100 años se les había salido mal. Normalmente, en las batallas campales, la Guerra de los 100 años, también los franceses atacan posiciones fortificadas de los ingleses, pensando que el coraje y la fuerza les bastan, y acabó en desastre. Pero aquí la agresividad les salió bien, y les quitó a los franceses ese complejo de que cada vez que vamos a por los ingleses nos sale mal la cosa. Les sacudió ese complejo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, solo mencionar que el cerco de Orleans, las posiciones inglesas eran muy fuertes al norte del Loira, pero era un cerco bastante deficiente en cuanto a rodear la ciudad. No hay más que ver que un ejército enorme con suministros y con refuerzos se les coló a los ingleses dentro de la ciudad. Con lo cual, el cerco no es que fuera gran cosa. Y los ingleses tampoco es que andaran sobrados de tropas para cercar una ciudad tan grande como Orleans. Y también están bastante confiados. También pensan que con lo que tenían les iba a bastar para que la ciudad cediera. Pues, es que tenía una duda. ¿Cuánto tiempo se tiró Juana en el campo de batalla? ¿Cuánto duró sus aventuras en el campo de batalla? Su carrera militar yo la pondría a lo largo de un año. Un año. Básicamente. Así que tenemos todavía buen recorrido, porque ahora creo entender que comenzaría lo que llamamos la campaña de Loira, ¿no, Gonzalo? Exacto. Yo divido la carrera de Juana, su carrera militar, en 3 momentos. Hemos visto el primero, que es la batalla de Orleans. El segundo diríamos que es la campaña del Loira, que es desde Orleans hasta la coronación del Delfín en Reims. Y la tercera parte, que es el declive hasta su captura. Así que ahora entramos en la segunda parte, la campaña del Loira. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, hemos levantado el asedio de Orleans, hemos derrotado a los ingleses y hemos retomado la iniciativa en la guerra. Con lo cual, ahora nos toca mover a nosotros. ¿Qué hay que hacer? Pues, ¿qué le dijeron esas voces a Juana? Tenía que llevar al Delfín a coronarse. ¿Dónde se coronan los reyes de Francia? En la catedral de Reims. Desde San Luis, antes de San Luis, todos los grandes reyes se habían coronado ahí, el lugar más sacro para la monarquía francesa, pero está en manos de los ingleses. Tenemos que ir allí, recuperarlo por la fuerza y coronar al Delfín y demostrarle a los ingleses que su niño no es nuestro rey. Así que, bueno, entre Orleans y Reims hay una serie de bastiones ingleses fortificados, pequeñas localidades, castillos. Entonces, la campaña del Loira, aquí yo creo que es donde Juana tiene un papel estratégico más relevante aún que en Orleans, que es ella va a la cabeza de este ejército que va tomando plazas inglesas una por una. Los ingleses han perdido una iniciativa, se están recuperando del vapuleo de Orleans, están intentando reorganizarse, pero no les da tiempo. La campaña es como un relámpago y las guarniciones inglesas van cayendo, unas por asalto, otras por capitulación. Los ingleses hacen algunos intentos muy torpes de salir a reforzar guarniciones, refuerzos por el estilo, pero ahora los franceses tienen la iniciativa. Una de las claves de esta victoria, pues por ejemplo, es cuando cae la ciudad de Jargeau, o perdonando nuestra pronunciación. Y bueno, como una de las anécdotas curiosas de mencionar, en una de estas ciudades que lleva mucho tiempo bajo dominio inglés, incluso los franceses que habitan en esta ciudad ya consideran que el rey de Inglaterra es su rey. Son franceses
del bando borgoñón, anglo-borgoñón, por así decirlo. Y en una de estas, convencidos de que Juana es una bruja, en vez de esta ciudad, en vez de salir el ejército, en vez de salir unos caballeros ingleses, le sacan un franciscano. Sale el hermano Richard, un franciscano inglés, con un hisopo de agua bendita y empieza a rociar a Juana de Arco con agua bendita ante los ojos de toda la guarnición. Y Juana de Arco, primero, pues al recibir el agua bendita, se pone de rodillas, se santigua. Los ingleses quedan un poco chocados, pensaban que se iba a retorcer o algo así. Y luego Juana bromea, le dice a los ingleses, bueno, ¿qué esperabas que saliera volando ¿no? Como si fuera una bruja? Es decir, que ella también tenía sentido, tenía ese sentido del humor, ese ingenio. Llevar un tiempo entre soldados supongo que te da carácter. Entonces, bueno, ahí está el asunto. Esta campaña es un éxito y va confirmando aún más, por si el milagro de Orleans no hubiera sido suficiente, que esta muchacha realmente tiene algo. Entonces, cuando las noticias llegan al alto mando francés, es decir, al duque de Bedford, que está dirigiendo todo siempre entre París y Rouen, en la capital de Normandía, el hidalgo inglés lleva una conclusión. Tenemos que darle la vuelta a esto. ¿Qué es lo que siempre nos ha funcionado en esta guerra? Las batallas campales. Como hemos dicho, las batallas a campo abierto siempre las ganan los ingleses. ¿Qué dicen los ingleses? Tenemos que forzar una batalla campal, que los franceses habían aprendido a evitar. Después de haber sido derrotados en batalla una y otra vez, preferían ya no presentarse. Pero los ingleses dicen, ahora tienen la motivación, tienen las ganas de volver a pelear, vamos a llevarlos a nuestro campo, esas peleas a campo abierto, que siempre ganamos nosotros, y sobre todo, los ingleses, que desde luego muchas cosas son, pero tontos no, ven la oportunidad, dicen, aunque hayamos perdido Orleans, aquí tenemos una oportunidad aún mejor para ganar la guerra. Si derrotamos a su profetisa, a su último cartucho, en campo abierto, demostramos realmente que es toda una farsa, que Dios no está de su lado, y no solo les derrotamos, sino que vamos a quebrar su voluntad de luchar. Ya, si esta mensajera de Dios es derrotada, prácticamente el asedio de Orleans habrá sido un mero contratiempo porque Francia entera se va a derrumbar. Con lo cual, vamos a derrotarles en batalla. Un ejército inglés empieza a reunirse entre los supervivientes de Orleans, todas las tropas que se van retirando después de esta campaña del Loira y refuerzos que llegan desde París y la Normandía ocupada por los ingleses. Este ejército, pues con esos infames arqueros de arco largo, ¿no? Que tanto nos ha hablado Juan, ese terror de los franceses y, por supuesto, no menos hombres de armas, caballeros, un auténtico ejército poderosísimo inglés se está reuniendo cerca de Reims para presentar batalla. Y bueno, los ingleses buscan batalla, la tendrán, y tendrán su batalla campal. Y aquí llega la única batalla campal, por así decirlo, de la carrera militar de Juana, y eso que ella tuvo un papel muy secundario en esta batalla. Casi lo que se cuenta en las crónicas es que cuando le dijeron que había un ejército inglés en formación preparado para la batalla, Juana le dijo a sus caballeros, ¿tenéis buenas espuelas? Y ellos le dijeron, entonces va a tocar salir corriendo otra vez. Y dijo ella, no, tened las espuelas preparadas porque en menos de una hora van a estar corriendo y vosotros vais a perseguirles. Y otra vez se obra el milagro. Los ingleses van a hacer lo que hacen siempre, lo que les había llevado a la victoria en Crécy, Poitiers, en Agincourt, en Verneuil, en todas sus victorias. Elegir el campo de batalla, ventajoso, empezar a fortificarlo, estacas, trincheras, poner a sus arqueros bien protegidos y una reserva de caballeros para intervenir cuando haga falta, como han ganado siempre, y esperar que los franceses se estrellen contra nuestras defensas. Pero va ocurriendo el milagro. Mientras los ingleses están preparando las posiciones, aparece un ciervo y empiezan a brincos por ahí. Los arqueros ingleses, muertos de hambre después de días de marcha, empiezan a gritarse unos de a otros para disparar al ciervo y a correr detrás de él como maníacos. Pues, hombre, hay hambre. Entonces, los gritos de los arqueros ingleses persiguiendo al ciervo alertan a los exploradores franceses. Ven la situación e informan corriendo a Juana y a sus oficiales. Los ingleses se están fortificando, pero aún no están preparados. De hecho, la mitad de sus arqueros están persiguiendo ciervos por los bosques. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, Juana y su alto mando toman la decisión correcta. Vamos a atacarles ahora, rápido. ¿Quién puede ir rápido? Vamos a mandar a la vanguardia del ejército, a la caballería. Que la caballería se lance a por ellos y vamos a aplastarlos antes de que estén preparados. Y eso es exactamente lo que ocurre. Dije que Juana tiene un papel secundario en esta batalla porque ella está en el cuerpo trasero donde va la infantería, la artillería y todo lo que se mueve más lento. Y entonces, los caballeros, al mando de la Hire,
al que ya hemos mencionado, cargan y aplastan al ejército inglés. Las estacas no sirven de nada, no están preparados, los arqueros apenas les da tiempo a empezar a disparar, y los caballeros ingleses, cuando se están enterando de qué ocurre ya, les han rodeado. Uno de los comandantes ingleses, Sir John Fastolf, consigue escapar, pero John Talbot, el que consiguió retirarse de Orleans, es capturado. Y bueno, esta es la batalla de Patay, al que llaman el Agincourt francés. Y si Orleans había sido un golpe moral, ya no puedo contar Patay. No solo los ingleses pueden ser vencidos, sino es que ahora también les vencemos en campo abierto. Realmente han cambiado las tornas. Les ganamos en asedios y les ganamos a campo abierto. La estrella que Inglaterra ha tenido en esta guerra se está apagando. ¿Va a ser verdad eso de que parece que Dios se ha puesto de nuestra parte finalmente? Pues bueno, después de la batalla de Patay, se llega a la ciudad de Reims sin resistencia alguna y el Delfín es coronado como Carlos VII, rey de Francia. Juana de Arco está al lado del rey en el puesto de honor durante la coronación, repleta de caballeros, obispos y príncipes. Esto es el triunfo del primer objetivo que decía Juana. El Delfín ya es el rey de Francia. Ahora, ¿qué piensa Juana que queda por hacer? Echar a los ingleses al otro lado del mar. Bueno, y ahí termina la segunda etapa militar de Juana. Ahora llega lo que ocurre en la vida de todo gran hombre. El descenso, la oscuridad. Aquí es cuando todo deja de ser tan bonito, todo que hasta ahora parece un cuento de hadas, una leyenda épica, que la realidad empieza a imponerse. Cuando Carlos ya no es el Delfín, sino que es el rey de Francia, pierde bastante interés en la guerra. Ahora puede conseguir negociaciones, cree que puede atraer a Borgoña de nuevo al bando francés, alejarles de los ingleses, y cree que, pues, que la negociación es un arma más eficaz ahora que ha ganado. Y sobre todo en la corte del rey, Juana tiene muchos enemigos. El canciller del rey, sobre todo uno de sus mayores consejeros, La Tremoille, que es uno de los que le presta dinero al rey, uno de los hombres más influyentes de la corte. Aquí empieza todo a oscurecerse. Juana ya cada vez tiene menos apoyos y cada vez va luchando más sola y más por su cuenta. Y aún así, con menos recursos y menos atención, llega ni más ni menos que hasta París. Y llega a atacar los suburbios de París y llega hasta las murallas de París. Incluso en la propia ciudad de París, en manos de los ingleses y de los anglo-borgoñones, cunde el pánico. Los teólogos de la Universidad de París, por supuesto fieles a su señor, el rey de Inglaterra y de Francia, que consideran la misma persona, pues están predicando contra esta bruja, diciendo que es una hereje. La población de la ciudad piensa que van a morir todos, cunde el pánico en París, pero el asedio tiene muy pocos medios, no puede tener éxito. Y sobre todo, el golpe tremendo es cuando llegan órdenes del rey Carlos VII, el asedio hay que pararlo, hay que retroceder. Dejad en paz París porque estoy negociando con ellos y no quiero asediarles mientras negocio. Con lo cual esto es un golpe devastador para Juana. Este perdedor al que había sacado de su castillo y lo había convertido en rey, está empezando a abandonarla poco a poco. ¿Qué ocurre con esto? Pues bueno, Juana se va a la famosa iglesia de Saint-Denis, que era uno de los arrabales de París en aquel entonces. Allí deja la armadura que ha llevado en Orleans, la deja como una ofrenda y desde entonces llevará otra armadura. Y es un gesto, no es armadura que había sido su triunfo como profetisa, como líder. Ese tiempo ha terminado. ¿Qué va a ocurrir con ella ahora? El Delfín, Carlos, ahora el rey Carlos la tiene en su corte, la colma de honores, le da el título de condesa, que ella nunca utilizará, ella no utilizó estas dignidades, pero la colmó de títulos y de honores que ella no utilizó y languidecía en la corte del rey. Esta muchacha de acción, campesina, beata, casi pues una mezcla entre campesina, monja y guerrera, ¿qué va a hacer ahí en la corte, en los banquetes y en los bailes? Nada, no es su vida. Con lo cual, le van buscando algo que puede hacer y le van buscando campañas militares de poca importancia. Algunas de ellas en la retaguardia y con muy poco éxito, porque ya apenas tiene apoyo. Y todo ya se consuma en el Getsemaní de Juana, o que es el asedio de la ciudad de Compiègne, en el norte de Francia. Una ciudad leal a Carlos VII que está siendo asediada por los borgoñones. Juana va a reforzar esta ciudad
Y ni más ni menos que en una salida que hace la ciudad para intentar expulsar a los invasores, pues en una salida arriesgada, atrevida, de estas que habían funcionado también hasta ahora, Juana es capturada, intenta retroceder, el combate se pierde y cuando llega a las puertas de Compiègne, la ciudad cierra las puertas. Algunos quieren ver una traición aquí premeditada. Los habitantes de Compiègne querían que fuera capturada. Nunca lo sabremos. Es posible que cerraran las puertas por pánico, pensando que no iba a dar tiempo a que entraran los franceses y los borgoñones. Y que los borgoñones se iban a aprovechar y iban a entrar también. Con lo cual, Juana es capturada en Compiègne. Capturada por los borgoñones en 1430. Pero no van a ser sus captores durante mucho tiempo. Los ingleses pagan 10.000 francos por ella. 10.000 francos es el rescate que se pagaría por un duque, por un alguien de alto rango. Es casi un rescate real. Y aquí empieza el cautiverio de Juana, que va a durar casi un año entero prisionera de castillo en castillo, de mazmorra en mazmorra, hasta el último capítulo de su vida, que es Rouen. No sé si tenemos alguna duda y queremos comentar algo antes de proseguir hacia la parte más dramática. No sé si Juan quiere añadir. ¿Quieres que entremos en lo que después será el juicio de contra Juana? No, yo simplemente apuntar un poco lo que comentaba Gonzalo, que la batalla de Patay es un absoluto y rotundo éxito. Además, un poco en línea de lo que hemos ido hablando de esta nueva táctica, digamos, que le está funcionando a Francia de ser mucho más agresiva tácticamente en las batallas. Luego sí que es verdad que a lo mejor tenemos ya esta caída en desgracia, ¿no? Por lo que ha comentado él, con el tema de la no toma de París, que es un rotundo fracaso. Es decir, de la misma forma que tenemos un rotundo éxito en Patay, tenemos un rotundo fracaso en intentando liberar París. Y luego, lo que comentaba él ya, la batalla de Compiègne, donde tenemos su arco de personaje en la caída en desgracia, ¿no? Sobre todo, mi interés, creo que lo comentaba con Gonzalo antes del podcast, es por qué este cambio de parecer, ¿no? Tan repentino, ¿no? Del que ya no es el delfín, del que ya es el rey. Entiendo que obviamente por la corte y por cómo estaba rodeado el rey, pero sí me gustaría hacer un pequeño inciso quizás, porque creo que es muy importante para entender toda la historia y todo valga la redundancia, el arco de personaje de Juana de Arco, ya que estamos hablando de arcos, pues sí que sería importante ver este cambio de parecer, ¿no? Porque si somos justos, este rey le debe parte de su trono, a lo mejor no todo, pero parte de su trono se lo debe a Juana de Arco. Entonces, es extraño cómo la deja caer en desgracia, ¿no? No sé si tenemos respuesta a esto, Gonzalo, o... No sé, por lo que ha dicho también Juan, que dice, no todo se lo debe a Juana, pues eso pensaría él, no todo se lo debo a ella. A lo mejor tengo que hacer caso a los que me han pagado las campañas, a los que me han dado ejército, a los que me han colmado de cosas para que esas campañas siguieran adelante, porque si no hubiera sido por esta gente, Juana no hubiera estado ahí y hubiera triunfado. No sé si puede ser que sea una idea, ¿eh? Puede que lo fuera, pero bueno, cuando no era más que el delfín, Carlos siempre tuvo a gente dispuesta a luchar por él. Lo que dijo, tenía apoyos extranjeros, Escocia, Milán, Castilla, Aragón, grandes potencias de la cristiandad le respaldaban. Y tuvo los recursos, pero no tuvo las victorias. Juana le dio las victorias. Por supuesto, no hay que quitar en ningún momento el mérito a todos los militares que van con Juana. Hemos mencionado los nombres de varios de ellos, ¿no? Que digo que incluso que pudieron tener un papel lo que es táctico en los combates más importante que Juana. No tanto anímico, pero es verdad que ella trae la revolución moral, que son las victorias. Bueno, este siempre será quizás el punto más oscuro para Carlos VII. Carlos VII, hago un pequeño spoiler, es el rey con el que termina esta guerra de los 116 años. Con lo cual es un rey triunfador, es el rey que expulsa a los ingleses definitivamente de Francia. Crea un reinado exitoso a dos aspectos. Es una figura políticamente muy exitosa, pero el punto más oscuro en su historial es este supuesto abandono de Juana. Y la verdad es que la abandonó. Podría haber hecho muchísimo más por ella. Y puede que podemos ponernos, quizá poniéndonos en su lugar,
quizás no hacerle tanto caso en todo, sobre todo ya que eres rey, has ganado batallas importantes, ya no guiarte tanto por su consejo, pero podrías haberla cuidado más. Y lo vamos a ver ahora en la captura. Porque ni siquiera se dignó a pagar un rescate por ella, que podía haberlo hecho. Ya sabes, en la Edad Media la costumbre que era pagar un rescate por tus prisioneros importantes. Pues hombre, la muchacha que te ha dado una serie de victorias más espectaculares que has tenido en mucho, mucho tiempo, que menos que pagar un rescate por ella. Ni siquiera se puso sobre la mesa. Otra cosa es que los franceses, que los borgoñones o que los ingleses lo hubieran aceptado, pero es que ni siquiera se puso sobre la mesa. Un auténtico sinsentido. El caso es que Francia salió ganando con Carlos VII, pero Juana no, ahí está un poco su sacrificio. Ella respetó siempre al rey, no tanto por ser la persona que era el rey, sino porque era la persona que Dios había elegido. Y entonces Juana lo tenía muy claro. Este hombre será mediocre, puede ser, puede que no. Desde luego no era un gobernante incapaz, la historia lo demostró, era un gobernante dotado, pero desde luego no se portó nada bien con Juana. Pero Juana nunca lo dijo. Juana siempre dijo, este es el rey ungido por Francia. Incluso cuando Juana está atada en la hoguera, ya a punto de prender la llama, uno de los teólogos que está leyendo la condena llama a Carlos VII falso y perjuro, y Juana grita ahí atada en el poste, no para defenderse a ella, sino para defender al rey. Es decir, no insultes al rey de Francia porque lo ha elegido Dios. Entonces, hasta su último aliento le sirvió y le protegió, ¿no? Y fue fiel al rey Carlos VII. Está claro que ella fue mucho más fiel con él de lo que él lo fue con ella. Pero bueno, Juana lo tenía muy claro. Este hombre ha sido elegido por Dios para reinar en Francia. Con lo cual, si Dios lo ha elegido, no hay que hacer más preguntas. Interesante. Bueno, pues vamos al juicio, ¿verdad? Ya has dicho, Gonzalo, que pasó un año entero entre castillo y castillo, mazmorra y mazmorra, hasta que por fin se hace el juicio. Exacto. Cuando es prisionera, Juana tiene 2 intentos de fuga. Tiene uno un poquito más tranquilo, intentando escaparse, pues, no sé, digamos, a lo Prison Break, ahí, intentando salir de la celda. Y luego tiene uno en el que directamente, cuando se entera que los borgoñones la van a vender a los ingleses, salta desde una ventana. Y algunos en su juicio lo intentaron sacar como un intento de suicidio. Pero ella dijo sencillamente que se asomó a la ventana, vio que la única manera que tenía que escapar, se encomendó a la Virgen y saltó. Se lesionó gravemente, pero sobrevivió a la caída. Naturalmente la lesión no le permitió más intentos de fuga, y aparte que cada vez que intentaba fugarse la metían en un sitio mucho, mucho, mucho más recluido y más vigilado, con lo cual acabó por volverse imposible. Incluso en algún momento de su cautiverio no estuvo maltratada. Su tormento empieza a llegar a Rouen, pero hasta entonces incluso se va ganando la simpatía de muchos de sus captores. Está claro que era una muchacha que quien hablaba con ella o quien la veía notaba que había algo único en ella, algo noble o incluso por puro carisma. Porque, por ejemplo, una de las mujeres con las que pasó más tiempo durante este cautiverio más amable, digamos, no fue ni más ni menos que la hermana del duque de Borgoña, que era a la vez la mujer del duque de Bedford, el noble inglés que regía Francia en nombre del niño rey Enrique VI. Y se hizo, por así decirlo, casi amigas. La admiraba y se llevaron bien. E incluso muchos de sus captores se llevaron bien con ella. Es decir, era una mujer que desde luego no dejaba indiferente a nadie. Pero bueno, cuando llega a Rouen, la capital de Normandía, como hemos dicho, Normandía había sido propiedad de los reyes de Inglaterra durante mucho tiempo. El rey de Inglaterra y el duque de Normandía casi siempre han sido la misma persona, con lo cual era una ciudad que se sentía más inglesa que francesa, con lo cual Juana, desde luego, ahí juega fuera de casa. Todo el mundo ahí la odia y es una ciudad que está totalmente del bando de los ingleses. Y allí empieza el auténtico tormento. Y vamos a ver este juicio que dura 4 meses y que arranca bastante rápido. Deberían tomar nota hoy día algunos juicios, ¿no? Porque, bueno, aquí no esperan a que Juana perdiera la memoria. En fin, es un juicio muy meticuloso, curiosamente. Tiene algo de gallinero, algo de juicio apresurado, de juicio político, pero la verdad es que se toman muchas molestias. ¿Por qué? Si era un juicio, como se suele comentar, ¿no? Un juicio amañado, un juicio preparado por los ingleses
¿Por qué se toman tantas molestias? Pues claramente, esto no va de matar a Juana de Arco, esto va de desprestigiarla. Es decir, apareció una niña que dice que es una profetisa, que le envía a Dios, que todo el mundo que la ve se convence de su santidad, que hace milagros. Y empieza a derrotarnos. Y esta niña dice que Dios está en contra de los ingleses y a favor de los franceses. Tenemos que demostrar que eso es mentira. Y tenemos que conseguir que ella se retracte o que ella admita que está equivocada. Porque si la pillamos y la matamos de golpe... No la hacemos mártir, ¿no? La hacemos una mártir y claro, no nos sirve de nada. Es decir, no tenemos que matarla. Tenemos que demostrar que todo es una farsa. Tenemos que enseñar... Porque... toda la cristiandad tiene los ojos puestos en Juana ahora mismo. La cristiandad tenía los ojos puestos en la Guerra de los 100 años. Las dos naciones más importantes de la cristiandad se estaban matando. Pero ya, esta figura lo cambia todo, con lo cual los ingleses son conscientes que todo el mundo se está mirando. No pueden matarla. Tienen que demostrar a los ojos de toda la cristiandad que Dios no está en contra de los ingleses. Entonces, esto es lo que trata de demostrar el juicio. Y es prácticamente el único papel del juicio, demostrar que Juana no es una mística y no es una profetisa. O sea, que matarla la iban a matar. Pero antes de eso tenían que matar, digamos, la leyenda, ¿no? Pues fíjate, aquí me mojo. Yo creo que ellos pensarían que si la pudieran haber hecho a jurar, la habrían encerrado en un monasterio o la habrían soltado. Pero les importa mucho más conseguir una retractación que matarla. Matar la leyenda, digamos, ¿no? Más que la persona en sí. Más que a la persona. De hecho, desde luego, tenían claro que matar a la persona sin matar a la leyenda iba a ser crear una mártir. Intentaron evitarlo. Está claro que al final no lo consiguieron. Pero eran conscientes. Los ingleses sabían lo que tenían enfrente y por eso se tomaron muchas molestias en este juicio. Bueno, voy a mencionar algunas de las figuras del juicio. Porque el juicio quizás puedes decir que es la última gran batalla de Juana. No una batalla con espadas, pero una batalla de coraje también. Y quizás nos ha dejado, tenemos las actas del juicio, y creo que las actas del juicio son los mejores testimonios que tenemos para conocer a la persona de Juana, para ver cómo responde, la valentía que tiene y luego el ingenio que tiene. Es decir, una persona sencillita, una persona corta, una persona de poca imaginación no responde como responde Juana. Tú lees sus respuestas en el juicio y dices, madre mía, qué carácter, y luego qué rápida es, y no se achanta ahí ante una corte de obispos, los teólogos de París, todos a sueldo de la nobleza anglo-borgoñona, con lo cual todos dispuestos a demostrar que Juana es herética. Desde luego, para una campesina medio analfabeta, toda la nobleza de Borgoña, de Inglaterra, de la Francia ocupada y los mejores teólogos del norte de Francia, todos contra ti, asusta. Pero desde luego, no a ella. Entonces, bueno, figuras importantes del juicio, pues tenemos ni más ni menos al regente inglés de Francia, ya hemos dicho, a Juan de Lancaster, duque de Bedford, gran militar, gran guerrero, gran estadista, digno sucesor de su hermano mayor, Enrique V. Tenemos al conde de Warwick, un caballero errante que había luchado en el este de Europa con los caballeros teutónicos, había peregrinado a Tierra Santa, ya desde hacía mucho tiempo en manos musulmanas, un auténtico caballero errante y aventurero, que en una de las visitas a Juana, ahí en su celda, cuando Juana dijo que el auténtico rey era Carlos y no Enrique, Warwick sacó un puñal e intentó desgarrarla allí mismo. El duque de Bedford la frenó y le dijo, no, así no nos sirve. Y luego, quizás, la figura más infame del juicio debe ser el obispo Pierre Cauchon, un francés colaboracionista, naturalmente del bando anglo-borgoñón. Era el obispo de una pequeña diócesis que es... No sé cómo pronunciar esto en español, la verdad. Es Beauvais o Beauvais, vete tú a saber cómo se pronuncia esto en francés, pero su ambición era ser obispo de Rouen, por supuesto, y le dijeron que si el juicio salía como ellos querían, sería obispo de Rouen. Entonces, bueno, este obispo dirigió el juicio porque era el obispo de la diócesis en la que fue capturada Juana, con lo cual era su jurisdicción, en teoría. Y luego tenemos otra figura que fue fundamental para que el juicio de Juana fuera declarado no canónico, y es el inquisidor Jean Lemaitre, un dominico que, por supuesto, si a Juana se está juzgando por herejía, tenía que haber un inquisidor. Y el inquisidor, al cabo de unas cuantas sesiones, dejó el juicio, porque dijo, esto es un gallinero, y luego yo soy el inquisidor y aquí no mando yo, aquí lo dirige todo el obispo, cuando este juicio debería dirigirlo un inquisidor. Con lo cual es el primero que dice que ese juicio no se está haciendo según ley eclesiástica y lo abandona.
Y no lo abandona porque se enfade, lo abandona porque cuando lo dice empieza a recibir presiones y amenazas. Y tiene que irse del juicio porque corre peligro, teme por su vida. Esto fue fundamental para que, por supuesto, Juana fuera rehabilitada. En fin, el cargo principal de Juana es herejía, no brujería. Hay un montón de imbéciles por ahí diciendo que la quemaron por ser bruja. El cargo de brujería no existía. Ese cargo eclesiástico no existe, ¿vale? Los teólogos sabían que las brujas no existían. Los soldados ingleses, más analfabetos, más sí tenían miedo de ella y pensaban que puede ser una bruja o tener artes malignas. Pero no se la juzga por cosas sobrenaturales, se la juzga por herejía. Tiene que demostrar que no representa a la cristiandad. En fin. Los teólogos de París van a hacer hincapié en muchas cosas. La primera lista de cargos que le hacen a Juana es enorme, larguísima y absurda. Luego ya se ponen un poco más serios y los cargos se reducen se reducen a mucho menos la mitad. Pero va a haber 2 puntos que es por donde vayan a intentar entrar siempre. Uno, sus visiones, que dé detalle de sus visiones, y otro, la ropa masculina militar. Poco menos, me vais a perdonar la expresión, pero le dicen a Juana, tú eres un travelo, eres una mujer y vas con armadura y con ropas de hombre. Y esto es una aberración. Entonces van a ser los 2 puntos. ¿Cómo van a atacar al tema de las visiones? Pues le van a pedir que describa sus visiones hasta el punto de lo ridículo. Porque ella dice, sus visiones, ya respondió un poquito sobre sus voces, decía, me da mucha calma las visiones, me reconfortan, eran como si veía un pedazo de cielo, ella quería irse con esas seres angelicales que hablaban con ella, se sentía valiente, a salvo, con las voces. Y ella, pues ahí es cuando identificó a Santa Catalina, a Santa Margarita y al arcángel San Miguel. Y los ingleses intentaron ahondar ahí, los teólogos, sin ningún respeto por la mística, intentando, pues, esta muchacha es una campesina, en algún momento se equivocará e iremos a por ella. Y entonces, pues le preguntan, ¿en qué idioma te hablaban? ¿De qué color tenían el pelo? ¿Tenían el pelo corto o largo? Cosas así. Pues, por ejemplo, le dicen, ¿San Miguel hablaba en inglés o en francés? Y dice, no sé por qué iba a hablar inglés si no está de parte de los franceses. Y dice, ¿pero lleva el pelo corto o largo? Y dice, no sé quién le dijo a San Miguel que se cortara el pelo. Es decir, hasta Juana se da cuenta de que aquello es absurdo, ¿no? Y bueno, intenta demostrar que su estandarte en el que estaban los ángeles en una Sagrada Familia, que ese estandarte quisiera un talismán y que ella lo usaba como talismán para intentar tirar es decir, intentan tirar de cualquier cosa. Naturalmente el tema de las visiones, pues no ven que no pueden tirar por ahí, y hasta los propios jueces interrogadores de Juana se dan cuenta que intentando mirar con lupa las visiones místicas no van a conseguir nada más que hacer que el juicio se alargue y resulte cada vez más ridículo. Entonces, al final, tras muchas sesiones, van a empezar a tirar ya por lo de la ropa masculina. Pero ¿hasta qué punto de la ropa masculina podría ser una acusación de herejía? Porque no estamos entrando en ninguna doctrina. No, pero lo van a vincular con una cosa. Le dirán los jueces, vístete de mujer. Y se dan cuenta de que ahí tienen una puerta por la que entrar, porque Juana dice que mientras ella esté cumpliendo la misión de Dios, ella no se va a vestir de mujer. Ella irá con traje militar, lo que se lleva debajo de la armadura, un gambesón, una cota de malla, y si está en combate con armadura. Y también es inteligente que también una mujer que está en el frente de batalla rodeada de soldados y de hombres vaya con pantalones y vaya vestida de hombre, también ya más seguro. Entonces, es curioso, Juana no se toma el tema de vestirse de hombre como una cosa completamente sagrada. ¿Como un hábito religioso? Exacto. Me lo has quitado la boca, Eduardo. Yo siempre lo he dicho y cuando hablo de Juana de Arco lo digo. Para Juana, la ropa militar, la armadura del uniforme era su hábito. Su signo de consagración a Dios. Exacto. Sabemos que Juana era una consagrada. No era monja, no era religiosa, pero había hecho un voto de castidad. Era pues lo que todavía es una consagrada seglar, ¿no? Y para ella su hábito era la ropa militar. Entonces, era un signo de que ella está cumpliendo una misión divina y por eso se negaba a vestirse de mujer, de traje por lo menos, hasta que su misión estuviera cumplida. Y los teólogos se dieron cuenta de que ahí es por donde podía entrar, porque su negativa a obedecer a los jueces al vestirse de mujer era lo que le podía llevar a la herejía. Porque le dicen, tú has visto a San Miguel, a Santa Catalina y a Santa Margarita. Tus visiones son falsas. Y ella decía, demostrarme cómo. No podían demostrar que sus visiones eran falsas. En el terreno de la mística es así de místico. Pero se dieron cuenta de que cuando ella
abiertamente se niega a obedecer a los jueces y un obispo esgrime su autoridad, dice, soy un pastor de la iglesia, tienes que vestirte con traje, y ella dice, no, dice, se está negando abiertamente a obedecer una autoridad eclesiástica, vamos a entrar por ahí. Y ahí es por donde entran. Primero, que las voces son falsas, y para demostrar que las voces son falsas es que se niega a obedecer a los jueces. Con lo cual, si esta chica se vistiera de traje y hiciera caso a nuestro obispo Pierre Cauchon, sus visiones serían verdaderas. Pero como se muestra rebelde, reacia y no responde, incluso responde con soberbia, es una hereje. Por ahí es por donde va. Claro, porque ella sí es tan santa, tan mística, pues obedecería en todo a su obispo, que es cabeza de la iglesia de ese lugar. Exacto. Pero lo peor es que, claro, intentan también, cuando intentan atacar su vida personal para demostrar que no es santa o que no es una persona devota, fracasan estrepitosamente. Porque es que ven que incluso recaban algunos testimonios de gente que la conoce y todo el mundo dice lo mismo. Esta muchacha es una santa en vida. Es que va a misa 4 veces al día. Se confiesa 3 veces al día. Es decir, es una obsesa de los sacramentos, de la oración, devota de todos los santos, de la Virgen María. Es decir, es una cristiana ideal. Ha escrito cartas amenazando a los herejes husitas. Es una persona que quería irse de cruzada. Es decir, es el modelo de católico perfecto en la Edad Media es Juana de Arco. Es decir, ¿cómo es un creyente perfecto en la mentalidad medieval? Es Juana de Arco. Y se dan cuenta, dice, esta chica en su vida personal es irreprochable. Tenemos que entrar por otro lado. Y la obligan, entre comillas, a desobedecer al obispo. Exacto. Y también van a utilizar otro método menos legal aún, que es vamos a quebrar su voluntad. ¿Cómo vamos a quebrar su voluntad? Pues que el juicio sea un tormento, porque va a estar en una celda custodia con guardias masculinos, en una prisión militar rodeada de hombres y encadenada todo el día. Eso pues quebraría la voluntad de cualquiera. Ella llegó a ponerse enferma por las condiciones en las que estaba en la celda y aún así no se quebró. Ven que esto tampoco funciona, pero al final parece que empezó a hacer mella poco a poco. Las sesiones repetitivas, machaconas, de preguntas estúpidas y absurdas. Insistiendo que Juana sabe que aquí es un juicio político. Se niega a reconocer que ese juicio tenga autoridad eclesiástica. Ella misma dice, los teólogos del Delfín, que también eran teólogos como vosotros, dijeron que no había nada heterodoxo. Claro, es una auténtica tortura que se prolonga durante 4 meses. Entonces, le niega los sacramentos, importantísimo. No le dejan oír misa ni comulgar. No le dejan confesarse. Es una cosa... Sí, pero hay una tortura, más que la física. Exacto. Para Juana, para una mujer como Juana, negarle un sacramento es una auténtica tortura. Es decir, muy bien lo has dicho ahí. Y es que se dan cuenta. Dice, esta muchacha, si le negamos la comunión, es peor que si le damos una paliza casi todos los días. Con lo cual, vamos a decirle que hasta que no se someta y no confiese y no se vista de mujer y no admita sus errores, no le vamos a dar los sacramentos. Le prometemos que si lo hace, le daremos los sacramentos. Y así es como empiezan a quebrarla un poco. Y esto también es prueba de la santidad de Juana. No es perfecta, es un ser humano. Que, como diría el sabio Mariano Rajoy, ¿no? Somos sentimientos y tenemos seres humanos, ¿no? Pues Juana no es la excepción. Una chica de entonces 18, casi 19 años, alejada de su familia, de sus padres, y luego como tiene este don profético... Y que le habían dado la espalda el rey y todos aquellos que... por los suyos. Bueno, sus comandantes, algunos estaban intentando... Hubo un intento de rescate o sea, que no llegaban a acercarse siquiera, pero está claro que la Gir y el duque de Alençon querían rescatarla. Como bien habías dicho antes, un Getsemaní prolongado, pero como un Getsemaní. Es un Getsemaní de 4 meses. Y al final, aquí Juana muestra su lado más humano y llega un momento en el que cede. ¿Cómo cede? Pues le ofrecen un trato. Dice, tú firma un documento en el que admitas que tus visiones son errores y que te sometes a la autoridad de la Iglesia. La Iglesia es el obispo Pierre Cauchon, porque naturalmente la Iglesia en la parte del Delfín ha dicho que esta chica es completamente ortodoxa. Pero bueno, y le dicen, si firmas este documento, te vamos a dar la comunión, podrás oír misa. El obispo dice, yo mismo te oigo en confesión y te vamos a llevar a una prisión eclesiástica para mujeres. Y ella cede. Y
medio firma, porque dicen que al firmar lo que hace es que en vez de firmar pone una cruz. Hay quien dice que era como una manera de ver que ella estaba sufriendo la cruz de Cristo, que no quería firmar y por su mala conciencia puso una cruz, o que como era analfabeta, dijeron firma aquí, lo único que se le ocurre hacer es una cruz. Pero esa cruz de Juana en el documento de retractación... Les valió. Sí, y es uno de los momentos para mí más oscuros y a la vez también más bonitos, cuando incluso ella se quiebra en ese momento y firma esa retractación. Y aquí es cuando cambia todo. Cuando firma la retractación la devuelven a su celda. Y cuando le vuelven a su celda le dicen que no la van a confesar, que no la van a dar los sacramentos y que se va a quedar en esa celda. El obispo del año. Sí, Pierre Cauchon, la estrella del juicio. Y esa es la noche después de que haya firmado la retractación, Juana tiene una visita de estas voces, de estas experiencias místicas que tiene ella, que le dicen que se ha equivocado al firmar, pero que tenga coraje, que tenga fe y que no ceda. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que una de las partes que había firmado Juana era que se iba a vestir de mujer. Pues a la mañana siguiente, como signo de, primero, de que no admite la retractación, de que vuelve a hacer caso a sus voces y de que también la han engañado porque no han cumplido su parte del trato, a la mañana siguiente Juana vuelve a estar vestida de hombre. Y entonces, aquí ya tienen lo que querían. ¿Qué pasa? Todos están cansados. El juicio no va a ninguna parte. Parecía que habíamos quebrado a esta muchacha, pero de repente, al día siguiente de haberla quebrado, se ha vuelto a rebelar y vuelve a ser la misma. Y entonces ya cuando este es el momento que la lleva a la hoguera. Has firmado una retractación y al día siguiente te has vuelto a vestir de hombre. Has reincidido y te niegas a someterte tal y como habías firmado. Te entregamos al brazo secular porque la iglesia juzgaba, pero no mataba. Mataba el brazo secular. La iglesia juzga, entrega a la justicia civil ejecuta la pena. Con lo cual, le entregan al brazo secular y pena de muerte por herejía a morir en la hoguera. Cuenta que un sacerdote normando tuvo compasión de ella. Parece que al fin alguien en Rouen tenía corazón y bueno, le concedió los sacramentos. Este sacerdote, cuyo nombre podemos ver, yo no lo recuerdo, pero todos los personajes del juicio de Juana están bien registrados, la vio llorar a solas en su celda cuando le dijeron que la muerte iba a ser por fuego. Y entonces, en contra de las instrucciones del obispo Cauchon y de todo el mundo, este sacerdote ordena que traigan la Eucaristía y primero oye a Juana en confesión, la confiesa, le da la absolución y le da su última comunión. Con lo cual, Juana va a la hoguera, conociendo a Juana ya totalmente reconfortada. Ha recibido los sacramentos, lo que más valoraba ella en la vida. Y entonces ahí va a ser quemada un 30 de mayo de 1431 en Rouen, Normandía. Atada a la pira se lee el Evangelio de Juan. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Exacto, ese texto de Juan se lee, implicando que Juana está alejada de la verdadera vid y por eso va a ser quemada. Y empiezan, algunos se mofan de ella, otros incluso ya parece que inspira compasión en algunos. Cuenta la leyenda que cuando se están prendiendo las llamas, su última voluntad es que alguien le dé una cruz. Y un soldado inglés que está custodiando la pira arranca unos trozos de lo que tenga allí cerca, hace una pequeña cruz y se la cede a Juana para que muera en ese momento en paz. Según se cuenta, las últimas palabras de Juana, ya con las llamas avanzando hacia ella, fueron los nombres de Jesús y María. Y bueno, muchas reacciones a su muerte. Algunos cuentan que varias gente allí presente, pues, se comentó la expresión, se acaba de quemar a una santa. O algunos, hemos quemado una santa, ¿no? Como ese centurión, realmente este hombre era hijo de Dios, pues aquí un hombre, realmente esta muchacha era santa. ¿Qué hacen? Los ingleses cogen sus cenizas y las echan al río. El río que pasa por Rouen es el río Sena. ¿Y por qué hacen este gesto los ingleses? Pues saben que el juicio no ha salido todo lo bien que ellos querían. Para ellos han demostrado que era un hereje. Para el resto de la cristiandad no ha quedado muy claro.
y sobre todo la retractación que consiguieron de ella fue bastante poco exitosa. Y sabían que si en algún momento había una urna con sus cenizas, se iba a convertir en un lugar de culto y de peregrinación para los franceses devotos y los franceses enemigos de Inglaterra, con lo cual echan sus cenizas al Sena para evitar que haya un lugar de culto. Que se convierta en unas reliquias que devolviese alguna moral que mejor que no volviera. Sí, ¿no? exacto. Tiene gracia porque los ingleses estaban intentando evitar por todos los medios que esta mujer se convirtiera en una santa. Y mira cómo acabó la cosa. Pero tiempo, ¿no? Tiempo tuvo que pasar hasta que a Juana le hicieran santa. Exacto. Bueno, podemos hablar de esto. Lo que es fama de santa la tuvo en vida. Y después de su muerte la tuvo mucho para el pueblo francés. Naturalmente, no para los ingleses. Pero, desde luego, no pasaría a la historia como hereje. ¿Se sabe algo si todo este asunto, todo lo que es la santidad de Juana estando en vida y por poco tiempo o por el juicio de su muerte y poco después, en Roma se sabía algo? ¿El Papa, tenemos algún testimonio que el Papa lo supiera o...? Me alegro que menciones al Papa porque otro de los puntos importantes para que el juicio de Juana fuera declarado nulo es que en un momento del juicio uno de los interrogantes de Juana, incluso con algo de compadeciéndose un poco de ella, le dice que quizás para resolver esto se pudiera apelar al Papa en Roma. Y Juana dice que le parece bien, que ella es una devota católica y que ella obedece al Papa de Roma. Y la respuesta de Pierre Cauchon es que quiten eso del acta, que nadie apunte eso. No lo consiguió, varias personas lo apuntaron. Y sobre todo responde al hombre que había hablado eso, le echa de la sala. Dice, ¿tú por qué metes al Papa en mi juicio? Acabo de echar yo al inquisidor de Francia, ¿por qué metes tú al Papa en mi juicio? Pero ya se sabía, esa apelación al Papa estaba hecha, Pierre Cauchon la rechazó. Punto importantísimo para que el proceso fuera declarado nulo. Se negó a llevar el asunto a la máxima autoridad de la Iglesia. Bueno, Juana muere en 1431. La Guerra de los 100 Años acaba en 1453. Quedan bastantes años más de guerra. ¿Qué ocurre en esos años? Nada bueno. Los ingleses van a estar siempre ya a la defensiva. A los pocos años, Borgoña se cambia de bando. Borgoña abandona a los ingleses, incumple el Tratado de Troyes y vuelve a reconocer a Carlos VII como rey de Francia. Y los ingleses luchan solos. Y Inglaterra va a la defensiva, cediendo territorio, y finalmente en 1453 los ejércitos ingleses son derrotados en 2 batallas campales, en Formigny, con la que pierden Normandía, y por último la batalla de Castillon en 1453, última batalla de la Guerra de los 3 Años, en la que las armas de pólvora francesas destrozan al ejército inglés en el sur de Francia, en Gascuña, y terminan las últimas pretensiones inglesas en Francia. 1453, Carlos VII ha expulsado a los ingleses de Francia. En 1456, ya con la guerra ganada y con los ingleses expulsados, comienza un proceso de rehabilitación de Juana, que no es de canonización, pero por supuesto para demostrar que esta muchacha no era una hereje. Aquí hubo varios testimonios, muchas personas que conocían a Juana en vida, familiares suyos, su confesor, el padre Agustino Jean Pasquerel, testificó, e incluso muchos de sus jueces, caballeros ingleses, hablaron y aportaron para que fuera rehabilitada, y fue rehabilitada, su proceso declarado nulo. Así que tendría que esperar mucho, por supuesto, a la canonización, pero... Salió inocente. Pero salió inocente y, bueno, naturalmente Francia lo vendió como un triunfo político. Previamente por eso esperó a ganar la guerra. ¿Y qué hace con la guerra recién ganada? Tan solo 3 años después de haber echado a los ingleses. Después de 116 años, 3 años no son tanto, ¿no? Pues... Oye, que aparte de que os he ganado la guerra, que sepáis que lo que hicisteis con Juana es nulo. Y rescatamos un poquito un símbolo, ¿no? Como de héroe nacional. Claro, ganamos. Bueno, pero esa historia ganamos. Como tal, pero ganamos una heroína nacional, y quizás así, con este proceso de rehabilitación, Carlos VII tranquiliza su conciencia de
haberla abandonado en su momento más, pues bueno, ya que la abandoné, por lo menos voy a impulsar su proceso de rehabilitación y limpio mi conciencia y gano un icono nacional. Pero bueno, Juana sería canonizada en 1920. Mirad qué distancia hay de 1456 a 1920. Realmente el nacionalismo francés ha hecho tanto daño como ayuda a la figura de Juana de Arco. Precisamente 1920 se ha ganado hace poco la Primera Guerra Mundial. Francia está en un punto álgido, se canoniza a Juana de Arco. Pero bueno, ya fue usada como emblema ni más ni menos que por Napoleón. Y por la Francia revolucionaria y por la Francia monárquica. Era un símbolo nacional. Pero desde luego la santidad de Juana de Arco no es una santidad que venga por la política, por la lucha de Francia e Inglaterra. Es una santidad que está en su vida diaria. Quien la conozca, quien vea cómo actuaba, cómo rezaba, cómo vivía y cómo hablaba, entiende que esta mujer no es otra cosa que una santa y su vida es un testimonio de arriba a abajo. Tiene varios milagros acreditados en vida y milagros por intercesión. Por ejemplo, uno de sus más famosos milagros es un bebé muerto que se lo entregan y ella reza sobre ese bebé muerto y el bebé se reanima unos instantes y les da tiempo a bautizar al niño antes de que muera definitivamente, ¿no? Aquellos tiempos donde los cristianos creían que el bautizo servía para salvar almas auténticamente, ¿no? Algunos deberían hacerse mirar, ¿no? Es que dicen que todo el mundo... Hay que recordarlo. Claro, que todo el mundo hijo de Dios es hijo de Dios, esté bautizado o no, ¿no? Pues que se lo haga mirar, ¿no? Que uno de los milagros de Juana previamente es salvar a un niño el tiempo suficiente para que fuera bautizado y su alma se salvara. Pues eso es uno de sus milagros más reconocidos. Pero bueno, aquí acaba la vida de uno de los personajes más fascinantes de toda la humanidad y realmente parece un personaje de ficción de la épica, una especie de personaje del Señor de los Anillos injertado en la realidad. Si tenéis alguna pregunta, duda, queréis comentar algo sobre son los personajes más polémicos de toda la historia. Juan. Yo, bueno, no, hacer una, a lo mejor vamos a decir, ya que le hemos pegado bastantes palos a Carlos VII, ¿no? Un poco entender, quizás, por ponernos en sus zapatos, ¿no? Como hemos comentado, las fases de la Guerra de los 100 años son guerra, negociación, guerra, negociación, guerra, negociación. Entonces, quiero entender que Carlos toma esta decisión un poco de abandonar a Juana o dejarla que caiga en desgracia, porque está en una fase de negociación. Entonces, a lo mejor mi análisis es que en este momento en el que él necesita negociar con borgoñones, que como acaba de decir Gonzalo, se los termina trayendo al bando francés, y con ingleses, pues digamos que un poco el palo y la zanahoria, ¿no? Es decir, venga, pues quédate con Juana, haz lo que quieras con ella, no voy a armar jaleo. Pero claro, cuando ya te ganó la guerra, obviamente no me interesa para nada eso que has hecho con Juana, porque, entre otras cosas, como dice Gonzalo, el pueblo francés se ha dado cuenta de que gran parte de ese trono está sustentado de las 4 patas, como mínimo una es de Juana, ¿no? Entonces, es importante esta digamos, rectificación sobre este juicio, ¿no? Que, como ya comentó Gonzalo, tiene bastantes irregularidades. Y luego, bueno, también otra cosa que me causa bastante duda es, por norma general, por los procesos que hemos visto de beatificación / canonización, suelen pasar bastantes años. Entonces es verdad que llama bastante la atención, a pesar de que todo el mundo en Francia la usa como santa y da por sentado que es santa, su fecha de beatificación y de canonización es extremadamente corta, ¿no? Es decir, es extraño, ¿no? Y eso en su día causó polémica, es extraño que en una fecha tan corta como 1909 tengamos la beatificación y en 1920 ya la canonización, que nada más que han pasado 11 años, ¿no? Pero bueno, es lógico ante la cantidad de evidencias que ha ido aportando Gonzalo. Pero simplemente es una reflexión que es verdad que en su día pues causó polémica. Y nada más, bueno, por mi parte era simplemente hacer estas cuestiones. Tampoco quiero ahondar mucho, pero es verdad que hay autores que hablan de que Juana nunca abjuró. Esto, digamos, vamos a dejarlo ahí simplemente como anécdota, de que hay autores que defienden esta tesis de que, bueno, de que parte de la juración de Juana es polémica. Previamente, para empezar, por lo que dije, por la misteriosa firma, que no es del todo una firma.
Y sí, la juración es polémica, podría haberse una juración completamente forzada, absolutamente. Pero bueno, yo tampoco tengo ningún problema en creer que en algún momento, ante lo que estaba ocurriendo, las fuerzas de este muchacho llegaran a su límite y firmara. ¿Quién de nosotros no habría firmado después de que nos haga lo que le estaban haciendo? Claro, y al fin y al cabo, Juana cumple una misión, que era encumbrar a Carlos. O sea, ella después, o sea, vamos, esto es una visión personal. Ella, como dice Gonzalo, que llega al extremo y dude y flaquee, pero a lo que ella estaba destinada, a la misión que había sido enviada por Dios, ¿no? Que era encumbrar a Carlos, lo había conseguido. Por eso quizá no sea tan importante, entre comillas, su persona en el juicio, sino todo aquello que ya la rodeaba. De tal manera que, por eso quizás esa gracia de tener esa visión, cuando lo que cuentan, ¿no? Después de la supuesta juración, tiene esa visión que le dice que, bueno, has firmado, pero eso no quiere decir que lo tengas que cumplir. Al final lo que cuenta es que cumplas con Dios. Has cumplido con Dios. Aquel que tenía que ser rey, él lo es. Y simplemente sigue haciendo la voluntad de Dios y se sigue vistiendo de hombre y no tiene el mayor problema. O sea, lo que quiero llegar con esto es que no es tan importante en sí, y por eso a lo mejor quizás Juana, aunque al final flaquea, aunque al final tal, pero Juana hizo lo que tenía que hacer. De tal manera que aunque el rey le diese la espalda, aunque el rey no estuviese cuidándola como la debía haber cuidado en agradecimiento, el rey era rey, que era lo que tenía que pasar. De tal manera que no habría que darle tanta vuelta, creo, a si el rey obró bien o no obró bien, sino que el rey es rey para cumplir una misión. Y que se cumple la misión de Juana y se cumple la voluntad de Dios haciendo que ese rey llegue al trono. De tal manera que quizás sea también providencia, ¿no? Y si Juana no hubiera muerto en la cruz, que no hubiera muerto en la hoguera, ¿no? ¿Qué hubiera pasado después? Pues como no podemos tener what if, es importante también en este aspecto teológico entender la providencia de Dios. Si Dios hubiera permitido que Juan hubiera bebido más, la misión más allá de que Carlos subiera al trono ya no tendría más recorrido. Si Juana hubiera seguido viviendo más, quizá no hubiera tenido la fama de santidad, incluso de martirio al final, que no está reconocida, digamos, oficialmente como Juana de Arco mártir, pero sí que se le da esa, quizás esa devoción popular después de ganar la guerra y después de que las aguas ya están más calmadas y que se restaura su persona, ¿no? Esa restauración de la persona hace que Juana sea un icono de la corona y un modelo a seguir de santidad. Por eso creo que no habría que darle tanta vuelta, sino entender la providencia de Dios aún a pesar de la realidad humana. Exacto. Bueno, para mí una de las pruebas también de santidad de Juana es un paralelismo casi alucinante de su vida con la vida de Cristo. Porque es origen humilde, una llamada divina, un momento de polémica, la gente duda de ella exige fe, luego un momento de triunfo y luego una caída en picado, el abandono, el descrédito, la duda, como ella misma tiene que enfrentarse a duda, y lo mismo que ha dicho, ¿qué hubiera pasado si Juan hubiera sobrevivido a ese juicio? Yo creo que ya nada bueno para ella, su estrella habría estado ya en camino, es decir, la manera en la que iba a pasar la leyenda ya era muriendo, porque imagínate que abjura y acaba encerrado en un monasterio, habría sido un final, ¿no? O que después de que abjure la sueltan y vuelve a su casa, ¿qué hace? ¿No? Pues como si a Jesús después del juicio le dan 40 azotes y lo sueltan. ¿Qué se habría cumplido, ¿no? El propósito de la vida de Jesucristo. Entonces, como santa, imitó a Cristo hasta la muerte. Imitó a Cristo en vida, dando testimonio hasta la muerte y no dudando, no es que no dudara de ella, sino que no dudaba de lo que Dios quería de ella. Y por eso no abjuró de sus voces, porque sus voces era su vocación y se negaba a renegar de su vocación. Y luego, pues, señalar que su aportación a la Guerra de los 100 Años, su aportación política, es
evidente. Ahora hay gente que está intentando minimizar el impacto militar de Juana en la Guerra de los 100 años. Hemos dicho que es una guerra con muchas fases. Después de la muerte de Juana, ninguna fase va a favorecer a Inglaterra. Ya va a ser siempre Inglaterra en retroceso. Después de la batalla de Orleans, Inglaterra nunca va a estar ya ganando esa guerra, va a estar siempre perdiéndola, hasta que la pierda definitivamente. Y luego, yo creo que lo último que tendríamos que mencionar es todas las manipulaciones posmodernas que han hecho de esta figura. Un icono del feminismo, un ejemplo de que la Iglesia la mató por ser una mujer contestataria, de que ella renegó de la Iglesia, como bueno, pues nos ponen escandalosamente en algunas películas, ¿no? En la película de Luc Besson, que ella dice, bueno, pues entonces yo no creo en esta Iglesia, ¿no? Cuando la frase de Juana de Arco sobre la Iglesia en el juicio, su única frase sobre la Iglesia es que yo lo que sé es que nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia son una misma cosa y de aquí no debemos complicarlo más. Esto es lo que dijo Juana de Arco sobre la Iglesia. Y es lo que está escrito, y es lo que todos los testimonios dicen sobre ella. Y tener que ver a gente diciendo o poniendo en boca de esta santa no estas cosas como un enfrentamiento contra la Iglesia institucional, que es completamente absurdo, ¿no? Ya vemos lo que significaban las fiestas de la Iglesia y los sacramentos de la Iglesia para Juana. Incluso en ese juicio, en un juicio rodeado de teólogos y obispos hostiles, ella lo único que quería era comulgar. Juana de Arco, la campesina, la guerrera, la prisionera y mártir y santa, la guiada por Dios. Siglos después su nombre sigue vivo, porque hay personajes históricos que no pertenecen solo a su tiempo, sino a lo trascendental y a lo divino. Esto ha sido En Guardia, gracias por escucharnos, hasta la próxima. Y no olvidéis de suscribiros y darle a like.